de ver, se escucha perfecto. Bien, vamos a arrancar. Yo las primeras cuestiones que les quiero compartir es que si bien la clase está pactada y tiene un horario ya fijado, es probable que en algunas oportunidades nos podamos extender un poquito, ¿sí? De todos modos, para el que no pueda quedarse hasta que termine la clase, saben que va a quedar grabada. ¿Por qué? Porque si bien hay un horario, siempre surge alguna pregunta, alguna aclaración que hay que hacer, entonces voy a tratar por lo menos de ir respondiendo todo lo que surja. Le pido que siempre tengan los micrófonos silenciados, ¿sí? Para que todos puedan escuchar claramente, y que ante cualquier duda que vaya surgiendo, cualquier pregunta que quieran hacer, lo puedan ir escribiendo en el chat, y de ahí, bueno, vamos a ir despejando lo que haga falta. Bien. Sé que hay gente de todos lados, no solamente de Argentina, así que les doy la bienvenida y es un placer nuevamente acompañarlos. Bien, vamos a empezar aclarando un poco sobre todo de qué se trata la biodescodificación, qué es lo que vamos a aprender en este curso. A ver, ahí lo tengo, quiero saber si todos lo pueden ver. A ver, vamos a tratar de ir acomodando la pantalla. No los veo a todos, por eso les pido que me puedan escribir. Bien. Ahí estamos. Perfecto. Bien, la biodescodificación transgeneracional. ¿De dónde surge este nombre? Bien, hay muchas ramas, y quiero aclarar esto principalmente porque muchos preguntan qué diferencia hay entre la descodificación, entre la desprogramación, entre la bioneuroemoción, y en realidad es lo mismo, nada más que la diferencia radica en que cada uno tiene una técnica diferente, pero en sí, y una forma, de alguna manera, de explicarlo de manera diferente. Lo que tiene en común es que todas las ramas se basan en lo mismo, en ayudar a una persona a sanar, tanto sea un síntoma físico como una enfermedad diagnosticada. Cada uno tiene su técnica, ¿sí? Algunos van a utilizar herramientas como hipnosis, por ejemplo, que se utiliza en la terapia, programación neurolingüística, pero lo que vamos a hacer es aprender, denme un segundo que, a ver, quiero saber, denme un segundo. Lo que vamos a hacer es trabajar siempre con el inconsciente. ¿Qué es el inconsciente? Justamente son todas estas experiencias que vivimos a lo largo de nuestra vida, que de alguna manera pueden estar programando que nosotros desarrollemos algún tipo de enfermedad. O sea que la técnica que vamos a usar es similar a los que usan absolutamente todos los descodificadores, ¿sí? Cada uno con su técnica y su experiencia, obviamente, eso depende de cada maestro. Entonces, vamos a empezar mencionando que la biodescodificación principalmente surge, a ver si alguno dice que no se escucha nada, eso tienen que chequear en sus celulares, ¿sí? En la parte del micrófono, cuando entran ustedes tienen que poner, hay un enlace que dice que tienen que activar el audio, así que chequeen eso por favor. Bien, la biodescodificación surge en primera instancia de acuerdo a los descubrimientos de un médico oncólogo alemán que se llama Ray Hammer. Él, en base a una experiencia de vida que tuvo, empezó a darse cuenta que cada síntoma o enfermedad venía por algo específico. ¿Qué sucede? Este hombre tenía un hijo, Dirk Hammer, que ya vamos a hablar un poquito de él, que estaba en una fiesta y en un barco, ¿sí? Y en otro barco había un príncipe haciendo una fiesta, y lo que hace es disparar un arma, por lo que el barco que estaba muy cercano, que era el de Dirk Hammer, él estaba en la cubierta, él estaba descansando, se ve herido prácticamente mortalmente con un disparo en la cabeza. El hijo de Ray Hammer estuvo internado prácticamente 4 meses en terapia intensiva, y de esta manera, transcurrido ese tiempo, él fallece en los brazos de su padre. Al tiempo, Ray Hammer lo que desarrolla es un cáncer testicular. Casualmente, su mujer, que también era médica, desarrolla un cáncer de mama.
Entonces, ¿qué pasa? Él se empieza a plantear esta teoría de que no era casualidad que justamente él hubiese desarrollado una enfermedad de tal magnitud y a nivel reproductivo. A raíz de esa vivencia, que podríamos decir que fue una de las peores experiencias que le tocó vivir en su vida, pero transformadora en sí, él empieza a hacer sus investigaciones en la clínica que él tenía y a separar todos, absolutamente todos los casos de cáncer. ¿Qué hacía? Separaba los de pulmón por un lado, los de hígado por el otro, los de mama por otro, los de testículos por otro. Y él pudo llegar a la conclusión de que cada una de esas personas habían vivido un conflicto similar. Los empezó a englobar. El de pulmón tenía que ver con un miedo a morir, el de hígado tenía que ver con la carencia, ¿sí? Carencia afectiva o carencia real económica. En la parte reproductiva tenía que ver con una pérdida vital. Y así empezó a sacar sus propias conclusiones. Él, obviamente, en base a que ya desde la medicina convencional esto no se admitía, empezó a tratar de testear esto que él estaba asociando de alguna manera a estos descubrimientos, y mediante una tomografía computada, ¿sí? Se contacta con Siemens, y lo que empieza a hacer es darse cuenta de que, a la vez de que en el órgano se está produciendo una alteración, a nivel cerebral también. ¿Por qué? ¿Qué quiere decir esto? Que de alguna manera, cuando una persona vive un conflicto, ¿sí? Una situación dramática que nos toma de sorpresa, va a haber tres puntas que se van a estar disparando. ¿Qué quiere decir? Una va a ser a nivel orgánico, va a haber una alteración, algo a nivel funcional, a nivel orgánico, que se va a modificar. La otra tiene que ver con la parte cerebral. En la parte cerebral vamos a ver que mediante esa tomografía computarizada lo que él pudo detectar es que se formaban como unas dianas, como unos anillos concéntricos, ¿sí? Son circulitos hacia adentro, que después los vamos a ver, y que estaban avisando que había algo que se estaba viendo afectado. Y a nivel cerebral, a nivel psíquico, lo que sucedía es que, obviamente, mediante este trauma o mediante este hecho, la persona no puede salir de esa situación. ¿Qué queremos decir cuando decimos no puede salir? Está todo el tiempo en el pensamiento, en la mente rumiante, en la cabeza que no para, ¿sí? Cuando yo tengo un conflicto, me veo en la necesidad de resolver este conflicto, empiezo con la cabeza a pensar, a tratar de encontrarle la solución, la forma, el cómo resolverlo, el estrés que esto causa. Entonces él pudo llegar a la conclusión de que todo síntoma o enfermedad no venía por algo externo, sino por una vivencia que nosotros estábamos teniendo. Obviamente fue una investigación muy extensa, y él llegó a la conclusión de que un síntoma o una enfermedad en realidad es una adaptación biológica de supervivencia. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que nuestro cuerpo va a estar dando alguna alteración para poder adaptarnos a esta situación que nos toca vivir. Cuando esa situación de estrés se resuelve, el cuerpo, de la misma manera que tuvo la capacidad de enfermarnos, ¿sí? Va a tener la misma capacidad de regeneración, de sanarnos. Por lo cual, con esta teoría, lo que Hammer descarta es que en realidad está mal llamado enfermedad. ¿Por qué? Porque la enfermedad es en realidad diagnosticada cuando nosotros empezamos a sanar, ¿sí? O cuando tenemos un conflicto por sanar. Bien, dicho esto, como vemos ahí, es una disciplina que surge como primera instancia de los descubrimientos científicos de Hammer en 1981, quien transforma de manera radical el concepto de enfermedad para siempre. Fíjense que está entre comillas, ¿sí? ¿Por qué? Porque nosotros volvemos sobre lo mismo, diagnosticamos enfermedad. ¿Cuándo se diagnostica una enfermedad? Cuando acudimos al médico, cuando vamos en búsqueda de entender qué es lo que nos está pasando. Y lo que esta teoría nos lleva a pensar es que se estudia solo una parte de la enfermedad. ¿Y cuál es esa parte que se estudia? La parte de la sintomatología, ¿sí? Cuando yo llego y ya llego con un síntoma, con dolor de cabeza, ¿sí? Con presión alta, y lo que no se está estudiando desde la medicina convencional tiene que ver con la fase previa, que es la fase completamente emocional. Eso es lo que nosotros vamos a empezar a desenredar en este curso, ¿sí? A tratar de entender la parte emocional de cada una de las enfermedades. Bien, obviamente cuando hablamos de cáncer, estamos hablando de un conflicto
con mucho más impacto, con mucha más gravedad. ¿Qué quiere decir? Que una situación menor no va a llevar a que nosotros hagamos un cáncer, ¿sí? La enfermedad siempre va a ser relativa al conflicto que nosotros vivimos. Ahí lo tenemos a Ray Hammer. Él es el que, de alguna manera, decíamos, desarrolló las 5 leyes, que más adelante las veremos, y que es en base a cómo funciona nuestro organismo. Ahí tenemos la triada, ¿sí? Esto es una triada. ¿Qué quiere decir? Que cuando vivimos un momento de bioshock, que le vamos a llamar al bioshock ese momento dramático, ¿sí? Imagínense una persona que se queda sin trabajo, ¿sí? Que es el jefe de familia o la jefa de familia, y que de alguna manera, al perder el trabajo, pierde el sustento para alimentar a su familia. Esta persona va a estar haciendo un impacto a 3 niveles. A los 3 niveles tiene que ver con lo psíquico, con lo cerebral y con lo orgánico, como ven ahí. Decíamos lo psíquico, en buscarle la solución con la mente, y ahora qué hago, y cómo pago mis deudas, y cómo salgo de esta situación, y cómo voy a alimentar a mis hijos, y esa es toda la parte psíquica. A nivel cerebral se va a estar viendo una alteración que dijimos que van a ser estos anillos concéntricos, ¿sí? Que lo vamos a ver, y a nivel orgánico, por ejemplo, puede que la persona, de acuerdo a esta situación que vivió y cómo la vivió, pueda estar haciendo, por ejemplo, un cáncer a nivel hepático. ¿Sí? No siempre, volvemos a lo mismo, va a llegar a ser un cáncer, ¿sí? Se puede estar alterando alguna función a nivel hepático, puede que los análisis no estén dando de la mejor manera, y depende cómo lo vivo. Si yo no lo vivo como carencia, por ejemplo, y lo vivo como una pérdida de territorio, como perder mi espacio, mi lugar, lo que fue durante tantos años mi lugar de trabajo, lo puedo estar viviendo a nivel vejiga, por ejemplo, ¿sí? Y hacer, no sé, algo mínimo sería una infección urinaria, por ejemplo, ¿sí? Sin hablar siempre del tema del cáncer. Bien, entonces, las enfermedades que son simplemente eso, una respuesta biológica de adaptación a un estrés emocional. ¿Sí? Cada síntoma tiene un sentido biológico, y nosotros el principal reto que vamos a tener como terapeutas es pensar qué beneficio biológico, social, familiar o ambiental nos trae cada síntoma. Por lo tanto, lo primero que vamos a hacer a partir de hoy es pensar frente a un síntoma, frente a un dolor, ¿qué me está queriendo decir mi cuerpo? Porque mi cuerpo me está hablando. Recordemos que todo eso que nosotros no expresamos, esas emociones que de alguna manera, por lo que sea, no sé, supongamos que no lo podemos decir porque si yo digo que me siento desvalorizada o que no me respetan, no sé, si se trata de trabajo, mi jefe me puede echar. Si planteo una situación familiar que me está molestando, puede ser que esto me traiga un conflicto familiar importante. Aplíquenlo a cada situación, ¿sí? ¿Cuántas veces, de alguna manera, estamos callando lo que sentimos por no generar un conflicto en el otro? ¿Sí? Por no generar un conflicto familiar, por no perder el trabajo, porque de alguna manera siento que si lo manifiesto, el otro se lo va a tomar de mala manera. Entonces, todo eso nos lleva ¿a qué? A que nosotros permanentemente estemos guardando nuestras emociones dentro de nuestro cuerpo. Y esas emociones que no salen de nuestra boca van a salir por algún sector de nuestro cuerpo, ¿sí? Como forma de síntoma o como forma de enfermedad, como decíamos antes. O en su defecto también como, por ejemplo, algún comportamiento, alguna conducta, ¿sí? Entonces, a partir de ahora, por ejemplo, pensar, ¿no? Se me ocurre, dolor de rodilla. ¿Qué me está queriendo decir este dolor de rodilla? Es lo primero que podríamos pensar. ¿A dónde no quiero ir? O de dónde me quiero ir y no puedo, ¿sí? Son las primeras cosas que por ahí podríamos empezar a preguntarnos. Si me duele el oído, en realidad, ¿qué es lo que escuché y no quisiera haber escuchado? ¿Sí? O qué es lo que quiero escuchar y no estoy escuchando. ¿Qué me gustaría que me digan que no me están diciendo? Siempre tratar de ir a ese sentido biológico, ¿sí? La vista, ¿sí? Si yo me levanto un día, por ejemplo, no sé, un orzuelo, una conjuntivitis, vamos a lo primero, ¿sí? Más allá de que después cada enfermedad o cada síntoma tenga una descodificación particular, el sentido biológico es ver. Entonces, estoy viendo cosas que no me gustan, estoy viendo algo que me molestó. ¿De qué se trata esto que me está hablando mi cuerpo? ¿Sí? Esas son las primeras pautas que vamos a tener en cuenta. Empezar, sobre todo, a escuchar el cuerpo. ¿Qué nos quiere decir? Bien. Me suena raro, ¿eh? No escuchar a nadie haciendo preguntas. Es muy
diferente al estar en un curso presencial. Bien, vamos a ver algunos ejemplos, ¿sí? Por ejemplo, una persona que come comida en mal estado, ¿sí? ¿Cuál sería esa adaptación biológica natural, ¿sí? Que haya vómitos y diarrea, porque en realidad ese problema va a estar siendo la solución. Ese malestar es la adaptación de mi organismo que me está diciendo que esto no está en buen estado. Una persona con cistitis, volvemos para atrás a cuando mencionábamos recién el tema de la vejiga también, el sentido biológico es marcar el territorio. ¿Y de qué hablamos? ¿De dónde viene todo esto? Nosotros venimos obviamente de la biología animal. ¿Qué hacen los animalitos cuando hacen pis? ¿Sí? Están marcando su territorio. Por lo tanto, esa es la biología que nosotros empezamos a tomar. Entonces, una persona con cistitis, el problema que está teniendo es la necesidad de marcar su propio territorio. Por lo tanto, si tenemos infecciones urinarias, por ejemplo, a repetición, podría ser una pregunta, ¿no? ¿Qué está pasando en mi territorio? ¿En qué me estoy sintiendo invadida? ¿Qué es lo que no estoy pudiendo delimitar? ¿Sí? Son las primeras cosas que ustedes podrían preguntarse. Y la respuesta, o mejor dicho, la pregunta en estos casos es, ¿y con eso es suficiente con darme cuenta? No. ¿Por qué? Porque lo primero es, sí, el darme cuenta es una cosa, el tomar conciencia es otra. Yo me puedo dar cuenta de lo que está pasando, pero si no lo hago consciente, ¿sí? No siempre eso va a ser lo único, digamos, para sanar. Yo voy a necesitar hacer una introspección y poder verbalizar las emociones, ¿sí? ¿Cómo me siento yo cuando me siento invadida en mi territorio, por ejemplo? Que eso es lo que no estoy diciendo, volvemos a lo mismo. La toma de conciencia para sanar es otra cosa, es poder sacar afuera lo que me está pasando y no estoy diciendo. Y la pregunta acá también sería, bueno, ¿y cómo hago cuando lo que tengo que decir no lo puedo decir? ¿Y cómo hago cuando lo que puedo decir va a lastimar al otro? Javier me pregunta si hay un vademecum para cada emoción y síntoma corporal. Sí, por supuesto. Están todos los diccionarios de biodescodificación. Yo después les voy a dejar subidos algunos para que se puedan descargar. Hay de todo tipo de autores, ¿sí? Y hay varios que van a tener disponible, y es como un diccionario, ¿sí? El diccionario es, frente a cada síntoma o enfermedad, ustedes van a ir a buscar qué significa y qué me está queriendo decir. Más allá de que ustedes puedan encontrar ese significado, volvemos a lo mismo, hay que conocer la técnica. ¿Por qué? Porque si no, cualquiera agarraría un diccionario de biodescodificación y cualquiera se biodecodificaría en el momento. Y la realidad es que no, tenemos que saber cómo se hace, a veces vamos a poder con nosotros mismos solos, ¿sí? Y hay otras veces que no va a ser suficiente, que vamos a necesitar el acompañamiento de otra persona, de nada. ¿Por qué? Porque hay veces que la emoción que yo reprimí es demasiado grande. ¿Por qué? Porque hay una situación demasiado estresante que mi inconsciente, ¿qué va a hacer? Va a bloquear. Justamente ahí donde duele, ¿qué hace? ¿Qué hacemos? Tratamos de dejar pasar, ¿no? Tratamos de borrar, de pasar página de alguna manera. Entonces, ahí donde duele, ahí donde me afectó, lo que va a suceder es que sola, generalmente, no voy a poder acceder, excepto que sea algo mínimo, como les decía recién. Si no, vamos a necesitar el acompañamiento sí o sí de un terapeuta. ¿Sí? Bien, el sentido biológico, como decíamos antes, siempre buscar la utilidad del síntoma. El sentido biológico de quiero sentir el contacto, ¿sí? Esto lo va a expresar mi piel, ¿sí? Mi piel externa. Eh, ahora voy con lo del tema de los trasplantes. ¿Qué es lo que va a pasar? El eczema, la piel, ¿qué quiere decir? Acá trabajamos con polaridades, ¿no? Sabemos todos que tenemos una bipolaridad permanente, el día y la noche, ¿sí? No sé, lo bueno y lo malo, el negro y el blanco, en todo sentido, todo tiene su polaridad, por lo tanto acá es lo mismo, acá vamos a tener dos opciones, como les decía del oído, querer escuchar y no escuchar, o haber escuchado y no querer escuchar. Bueno, acá es lo mismo, la piel es querer sentir el contacto o no querer tener ese contacto, ¿sí? Tenemos las dos polaridades, obviamente, después vamos a ir tratando de entender según a qué capa de piel pertenece, qué es lo que me está queriendo decir. A ver, si uno tiene un trasplante, lo primero que va a pasar es que, denme un segundito que hay, bueno, ahí está. Lo primero que va a suceder frente a un trasplante es que el conflicto de la persona antes del trasplante lo tiene, pero una vez que desconectamos ese órgano y ese órgano deja de ser el propio, se está desconectando el chip emocional, o sea, todo se maneja de acá, ¿sí?
¿De dónde? De la cabeza. ¿Qué quiere decir? Que si hay un trasplante, una vez que ese chip se desconecte, ese órgano no va a representar un nuevo conflicto. Sí lo puede representar el otro riñón. ¿Se entiende? Pero no el que ya fue trasplantado. ¿Por qué? Vamos a algo simple. ¿Por qué los pacientes que tienen algún trastorno psiquiátrico, psicológico, generalmente, más allá de ese trastorno, obviamente, que es un trastorno de comportamiento, no se enferman de cáncer, por ejemplo? ¿Sí? Porque están completamente desconectados de lo que sienten. Entonces, ¿qué pasa? No hay forma de enfermarse. Esto nos comprueba nuevamente que lo que nos enferma en realidad son nuestras emociones. ¿Sí? Por eso, una vez que hay un trasplante, por ejemplo, y ese chip se desconecta, o no hay más conflicto en ese órgano, o si son dos, en este caso los riñones, pasa al otro, o si sigo viviendo ese conflicto, puede que lo represente otro órgano, pero con otro sentido, no va a ser el mismo. Las alergias y el asma. Bien, las alergias y el asma lo vamos a ver en el módulo cuando veamos alergias pura y exclusivamente, ¿sí? Pero todas las alergias tienen una connotación de separación, ¿sí? Para que ustedes lo tengan en cuenta. Bien. Bienvenida, Lorena. Me dice que ella está cursando un cáncer de mama. Bien. Eso, lo primero que yo te puedo decir, más allá de esa enfermedad, es que hay que ver varias cuestiones, ¿sí? Otra de las cosas que vamos a ver más adelante, que vamos a tener en cuenta, es la lateralidad. Dependiendo qué mama es la que se ve afectada, va a tener que ver con algo masculino o con algo femenino, por ejemplo. Pero en las mamas, lo primero que te puedo decir es que las mamas representan a todo lo que ponemos debajo del ala, ¿sí? Tiene que ver con nuestro nido, ¿sí? Con los hijos, con la pareja. Desde la terapia floral sería una mamá chicory, por ejemplo, ¿no? El que estudió terapia floral y sabe, es lo que metemos abajo del ala, lo que queremos proteger, o donde nos podemos sentir atacados también. Entonces, seguramente puede que hayas vivido un fuerte conflicto, que acá puede tener que ver con hijos o mamá, o puede tener que ver con papá o pareja, ¿sí? Pero habría que afianzar un poquito más ahí, porque aparte son distintos tipos de cáncer de mama, ¿sí? Uno es el cáncer de la glándula mamaria, otro es el que tiene que ver con los conductos galactófaros. Entonces, para eso hay que hilar un poquito más finito, ¿sí? Bien, sigo, ¿sí? Vamos a seguir y después voy a tratar de ir respondiendo. Entonces, debemos aprender a pensar biológicamente y no racionalmente, ¿sí? Esa es el primer desafío, digamos, que tenemos. Bueno, puedo hacer cualquier cosa. Bien, les pido que quien tenga el micrófono abierto, por favor, lo silencie. Nuestra vida emocional son como 3 libros, ¿sí? El primero que nosotros vamos a analizar en una consulta es desde el nacimiento hasta el día de hoy. ¿Pero qué va a pasar? Sería al revés. ¿Por qué? Porque en descodificación lo que hacemos, o en biodescodificación, es ir siempre desde el hoy hacia atrás para buscar una enfermedad o un síntoma. Lo primero que le preguntamos a una persona cuando viene con un síntoma o enfermedad es desde cuándo la tiene, ¿sí? Porque en base a eso vamos a saber qué situación hubo en ese preciso momento que la persona comenzó con este síntoma. Entonces, ese sería el primer libro de la vida que vamos a trabajar en la consulta, desde el nacimiento hasta el día de hoy, con la salvedad de lo que hacemos es siempre desde el momento. Bien. A ver, ahí, no se escuchaba. Perfecto. Sí, a ver, ¿ahí me escuchan? Perfecto. Bien. Entonces, el segundo libro que vamos a tener en cuenta tiene que ver con el proyecto sentido, ¿sí? De nuestra vida. ¿Y qué es esto? Lo vamos a ver en la segunda clase, seguramente, y tiene que ver con lo que sucede desde 9 meses antes de la concepción hasta los 3 años, ¿sí? Todas las situaciones vividas en ese momento, en ese periodo, por nuestros padres,
¿sí? Por el entorno que ellos estaban viviendo, nos van a repercutir a lo largo de nuestra vida, ¿sí? Y de múltiples maneras, en situaciones, en nuestras relaciones, en nuestras conductas, ¿sí? Y incluso en nuestras enfermedades. Entonces, muchas veces nos encontramos repitiendo situaciones que vamos a decir, pero yo esto me juré nunca vivirlo, nunca repetirlo, que no lo quería hacer, que yo nunca hubiese querido actuar de la misma manera, e inconscientemente lo terminamos haciendo. ¿Por qué? Porque es esa huellita de alguna manera neuronal, ¿sí? Es como un chip que de alguna manera nos va a hacer actuar de la misma manera que lo hicieron ellos. ¿Para qué? Para poder dar un resignificado. Y ese resignificado tiene que ver con poder sanar esta historia que quizás ellos no sanaron. Una vez que ya tenemos estas dos instancias completas, lo que va a pasar es que, por lo menos, yo vuelvo sobre lo mismo. Cada profesor tiene su teoría y su forma de enseñarlo, ¿sí? Hay muchos que hoy en día ya no trabajan tanto con el transgeneracional, y sin embargo para mí es una herramienta y una pieza fundamental, ¿sí? El transgeneracional es la tercera etapa que se trabaja en la consulta o en la vida de la persona, y que tiene una gran importancia. Y yo siempre les voy a transmitir lo siguiente. Lo importante de este curso, más allá de que cada uno de ustedes lo quiera utilizar como una herramienta más para sus consultas, los que ya son profesionales, o para trabajar, lo importante de esto es poder vivenciarlo de manera personal, ¿sí? Cuando uno lo vivencia de manera personal, es la mejor forma de poder transitarlo, transmitirlo y acompañar a otras personas a sanar. En lo personal, el transgeneracional fue de gran relevancia para mí para poder comprender muchísimas cosas, y eso me ha llevado a mí a desarrollarlo muchísimo con mis consultantes y en mis cursos, ¿sí? Con excelentes resultados en resolución de síntomas, de enfermedades, de alergias, ¿sí? Alergias de muchos años. Y siempre, por más que uno quiera o no, va a haber una base transgeneracional. Porque volvemos a que yo siempre utilizo la imagen de las mamushkas, ¿sí? Venimos uno dentro de otros, y esto está comprobado desde la física cuántica, desde la epigenética, desde los campos morfogenéticos. Entonces, de alguna manera, nosotros arrastramos todas estas situaciones de nuestros ancestros que no llegaron a resolver. Hoy en día, si bien hay muchos que no lo utilizan, hay otros que lo utilizan pero sin fechas. ¿Por qué? Porque está esto también. ¿Qué pasa cuando la persona viene a la consulta y no tiene tantos datos? Se puede trabajar igual. Porque, obviamente, si están, es mejor, pero se puede trabajar igual. ¿Por qué? Porque la información está impresa en nosotros, ¿sí? En cada célula de nuestro cuerpo. La tenemos, la información la llevamos, la historia de la abuela, del abuelo, de nuestros tíos. O sea, es información que, quiérase o no, de alguna manera o en algún momento se transmitió, se contó, y esas pequeñas cosas son las que nosotros tenemos que tener en cuenta. Elda me pregunta, los cánceres hereditarios, ejemplo intestino, ¿qué pasa con eso? Bien, esa es otra de las teorías que nosotros vamos a destramar acá. La teoría de Hammer dice que no hay enfermedades hereditarias y que no hay enfermedades genéticas. Por eso yo utilizo mucho también el transgeneracional. ¿Por qué? Porque si no hay enfermedades genéticas ni enfermedades hereditarias, lo que estamos heredando, justamente, tiene que ver con la emoción de ese ancestro, ¿sí? Entonces, no heredamos la enfermedad en sí, sino heredamos la forma en que la resolvemos. Por lo tanto, lo que vamos a trabajar es con esas personas que tienen la misma enfermedad, ¿sí? Las situaciones de vida, ¿qué estoy haciendo yo de parecido a esa persona para tener esta enfermedad? ¿Qué es lo que heredé, por ejemplo, de ese proyecto sentido para hoy tener esta misma enfermedad? Y eso es lo que vengo tratando de unir para que ustedes comprendan, ¿sí? Eso lo vamos a ver más en las 5 leyes cuando veamos, pero desde ya les digo que desde acá no se considera una enfermedad como genética, no se considera nada como hereditario, y algunas cuestiones más, por ejemplo, las malformaciones, ¿sí? Eso tiene que ver pura y exclusivamente con la vivencia de la madre en ese proyecto sentido antes de que ese bebé nazca, por ejemplo, cuando hablamos de una malformación. Bien. Los objetivos que tiene la biodescodificación. Encontrar el sentido biológico del síntoma o enfermedad para que el enfermo tome conciencia de por qué su inconsciente está dando esta solución biológica, ¿sí? A ver, solemos echarle la culpa absolutamente a todo, porque siempre digo, es más fácil sacar afuera, ¿sí?, que meterme para adentro y empezar a ver o a sentir qué es lo que me está pasando.
tenemos la tendencia de decir, bueno, estoy mal del hígado porque anoche comí frito, ¿sí? O comí chocolate. Y no la capacidad de pensar qué fue lo que nos cayó mal, qué fue lo que pasó en esa comida, que no pudimos asimilar, que no pudimos digerir, que de alguna manera hizo que hoy nos levantemos como nos levantamos. Entonces, si yo venía bien y hoy me levanto mal, lo primero y automático va a ser pensar en qué fue lo que me pasó ayer, ¿sí? ¿Qué situación viví que de alguna manera me está perjudicando hoy? Entonces, en el tema, bueno, me preguntan, ni hereditario entonces, no, Elda, ni genético ni hereditario. En el tema del intestino ya vamos a ver, pero tiene que ver con una connotación de no asimilar y de no poder eliminar algo con suciedad, porque vamos a que el intestino justamente lo que hace es excretar la materia fecal, ¿no? Entonces, es un puente, por lo tanto, tiene que ver con alguna situación de ese tipo que hayamos vivido. En el caso, hay otra cosa que la voy a aclarar muy brevemente, que lo vamos a ver también en la clase que viene, pero voy a hacer un paréntesis, porque me van a preguntar qué pasa con los niños, ¿sí? Cuando un niño se enferma, si bien obviamente los niños tienen sus propias emociones, generalmente hasta los 7 años los niños están relacionados con el campo de la madre. ¿Qué quiere decir? Que todas las emociones, situaciones, vivencias que tengan esas mamás y no las puedan gestionar, de alguna manera va a ser el niño el que se va a ver afectado. Por lo tanto, cuando hay un niño con angina, con dolor de cabeza o con fiebre, que tiene menos de 7 años, la pregunta es hacia la mamá, ¿sí? Se trabaja con la mamá, qué situación está viviendo la mamá, que ese niño la está expresando, porque de alguna manera son espejos, ¿sí? Expresan las emociones de los padres. ¿Qué pasa después de los 7 años? De los 7 a los 14 años lo que va a suceder es que ese niño o esa niña va a estar relacionado con el campo del padre. Por lo tanto, las vivencias que tengan los papás se van a ver reflejados en sus hijos de la misma manera. Bien. Sí, me pregunta Mónica si puede sugerir que las preguntas las hagan al final. Sí, no hay ningún problema, porque por ahí yo voy cortando porque veo que se van acumulando muchas preguntas en el chat. Bien. ¿Qué pasa con las adopciones? Recuérdenmelo por favor al final que se los comento. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Cuál es el paradigma que vamos a tomar acá? Es justamente que nosotros podamos empezar a hacernos responsables de lo que nos está diciendo nuestro organismo y dejemos de poner el foco afuera, ¿sí? Que por la comida, que por el frío, que por lo que está sucediendo yo me estoy enfermando. ¿Por qué? Porque en realidad si no, estoy evadiendo y sigo evitando conectarme con esta emoción, ¿sí? Y estoy poniendo la culpa en algo externo. De esta manera, si no hay comprensión de lo que estoy viviendo emocionalmente, internamente no hay sanación, ¿sí? Yo no puedo echar la culpa a todo lo que pasa afuera sin hacerme cargo de cómo yo lo vivo. En mi responsabilidad está el poder hacerme cargo de estas emociones. ¿Qué sucede cuando volvemos sobre lo mismo? No podemos manifestar lo que está pasando. Cuando no lo podemos manifestar, tenemos técnicas. Las técnicas pueden ser múltiples, desde un acto de psicomagia, por ejemplo, como una carta, ¿sí? Que es una escritura emocional, poder poner en palabras lo que yo estoy diciendo, lo que estoy sintiendo y no puedo decir, hasta pararme adelante de un espejo y hablar con el espejo. ¿Y esto por qué? Yo les voy a pedir por un instante que todos cierren sus ojos, se van a relajar, se van a poner levemente en la silla, y les voy a pedir que se vayan a un bello recuerdo reciente, unas vacaciones, un cumpleaños, un momento feliz, donde lo hayan pasado muy bien, donde hayan compartido con alguien, donde hayan podido lograr un objetivo, un sueño, y que ustedes puedan reconocer esas emociones dentro de su cuerpo. ¿Sí? ¿Cuáles son esas emociones? Bien, perfecto. Ahora van a abrir los ojos. Y lo que vamos a hacer ahora es ir a un recuerdo negativo. Ahí donde nadie se quiere meter, van a cerrar los ojos y van a ir a un momento que no sea nada agradable, que haya sido traumático, una mala
noticia, algún momento, y que de esta manera también puedan percibir esas emociones. Con quién están, cómo lo vivieron, lo que sintieron. Y ahora le voy a pedir que abran los ojos. Bien, de esta manera, como ustedes tienen la capacidad por unos instantes de volver a sentir y a conectarse con esto que está sucediendo, de esta manera funciona nuestro organismo. Para el inconsciente no entiende lo que es real o lo que es simbólico. Si yo hay algo que en este momento no lo estoy viviendo, pero lo estoy imaginando, mi cuerpo va a estar respondiendo de la misma manera, con esa sensación de nudo en la garganta, con esa sensación de no poder tragar, con esa sensación de amargura o de felicidad, ¿sí? Para lo bueno y para lo malo. Mi cuerpo está respondiendo de igual modo. Por lo tanto, acá vamos a entender que no hay nada que se nos escape. Por lo tanto, cualquier situación que yo viva tiene que ver con estas emociones que estoy reprimiendo, ¿sí? ¿Qué quiero explicar con esto? Cuando hablaba recién de pararme frente al espejo, el inconsciente no sabe si es real o imaginario. Por lo tanto, si yo estoy parada hablando delante de un espejo, para mi inconsciente va a ser lo mismo que yo se lo esté diciendo a la persona que no puedo decírselo personalmente. Por lo tanto, este es un ejercicio que pueden utilizar cuando tengan esa necesidad de decir algo y no puedan, ¿sí? Que se vean en la obligación de guardarse lo que les está pasando, cuando se vean en la obligación de no poder decir lo que sienten. Para no enfermarme, la única forma es exteriorizarlo. Entonces, escritura emocional, escribir lo que siento, lo pueden hacer en una carta, como decíamos, pudiendo volcar ahí lo que sienten, y la solución, como es, leerla en voz alta. ¿Por qué la leo en voz alta? Porque si yo la leo para adentro, las emociones siguen quedando adentro. Por lo tanto, leerla en voz alta hace que yo las pueda sacar, ¿sí? Pararme frente a un espejo, decir lo que siento, pegar un portazo y un grito, lo que yo necesite para sacar esta emoción que estoy sintiendo. Bien, entonces, de la misma manera que tenemos esa capacidad de enfermarnos, tenemos la capacidad de sanarnos, ¿sí? Y eso es lo importante de esto. Así como nuestro organismo en algún momento nos enfermó o nos generó este síntoma o enfermedad para que nosotros dejemos de pensar en ese conflicto que vivimos y nos ocupemos de esto ahora, tiene la capacidad de sanarnos. Cuando nosotros logramos sacar todo eso, nuestro organismo se va a empezar a regenerar automáticamente, ¿sí? Bien, entonces la clave de la curación es esa. Uno de los principios fundamentales del método es que el terapeuta acompaña a la persona enferma para que ésta pueda hablar y expresar emociones, sentimientos ocultos, al tiempo que hace consciente aquello de lo que justamente no quiere hablar. Volvemos a lo mismo, eso que quedó tan guardado, ¿sí? Las soluciones a los problemas de salud se hallan en aquello que el paciente no puede enfrentar, o que ha pasado como algo desapercibido o poco importante, ¿sí? Que lo quiso dejar estar. Y acá, a ver, obviamente vamos a terminar esto. La terapia de biodescodificación intenta llevar a la persona a los lugares ocultos que ella no puede recorrer, ya sea porque no tiene la herramienta para entrar y enfrentarlos, por miedo, por un mecanismo de defensa, por un bloqueo, porque uno ante una situación, como decíamos antes, es mejor bloquear. Y lo importante acá es lo siguiente: nosotros, como decíamos antes, sí tenemos ese poder de decir, puedo contactarme con esta emoción e ir hacia atrás, ¿sí? A ver qué me pasó, qué sentí, qué viví. Pero volvemos a lo mismo. Cuando hay una situación extremadamente dramática, yo puedo a lo mejor recordar el suceso, ¿sí? Pero no conectarme con las emociones. Y esas emociones son las que de alguna manera me marcaron en el hoy. Y hay dos formas para que esto suceda. Uno se puede enfermar por una situación dramática, imprevista, ¿sí? Que vino de golpe, como si yo les dijera es un ladrillazo que les cae encima y que ahí quedó, ¿no? Como quedé congelada, no pude reaccionar. Por ejemplo, en un cáncer, ¿sí? Cuando la persona anteriormente no tuvo ningún problema de salud y de golpe hace un cáncer, quiere decir que el impacto fue grandísimo. Ahora está la otra forma también, de alguna manera, de poder enfermarnos. ¿Y cuál es? El impacto emocional acumulativo. Lo van a tener todos los apuntes igual, ¿sí? Pero yo les quiero ir haciendo las aclaraciones. Ese impacto, ¿qué quiere decir? Es la situación que me colapsa. ¿Por qué? Porque es la gota que rebalsa el vaso. Es decir, yo vivo situaciones de desvalorización permanente.
me siento desvalorizada, me vuelvo a sentir desvalorizada, y esto generalmente se presenta en mi trabajo y a nivel familiar, ¿no? Es como lo que yo tengo que resolver, el tema de la desvalorización. Cuando una persona se siente desvalorizada, es muy probable que esa desvalorización la arrastre a todos los aspectos de su vida, no solamente en el trabajo, sino también a nivel familiar, ¿sí? Entonces, ¿qué va a pasar? Vivo recurrentes situaciones de desvalorización, desvalorización tras desvalorización. ¿Qué va a pasar? Va a llegar un momento que mi inconsciente va a decir, ya está, esto ya es demasiado para vos. Entonces hay una gota que rebalsa el vaso. ¿Sí? Que es decir, bueno, esto es lo último que toleraste. Y acá aparece la hipertensión, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, es decir, tenemos una forma que es abrupta, que es porque el impacto fue grande, y tenemos la otra forma que es la gota, ¿sí? Para que ustedes se den una idea. El efecto jarra que le decimos, es la última gotita que dijo, bueno, hasta acá. Y ahí aparece una hipertensión, por ejemplo, o una diabetes, que es otro el conflicto, ¿sí? Pero para que ustedes se den cuenta cómo funciona el inconsciente. Es decir, puede que haya una situación que me colapse de golpe, o que ya la venga arrastrando, me haya acostumbrado y llegue un momento que me cansé y es hasta acá y no hay más, ¿sí? Esas serían las dos formas de generar algún síntoma o enfermedad. Bien. Las emociones. Qué importante que son las emociones con todo esto que venimos mencionando, ¿no? ¿Por qué? Porque acá podemos suponer que sin emoción, ¿sí? Sin una emoción que esté mal gestionada, digamos, si no hubiera una emoción mal gestionada, no hubiera síntoma o enfermedad. Las emociones son el vehículo que une el consciente con el inconsciente. El inconsciente no razona, se limita a sentir la emoción. ¿Qué quiere decir? No piensa, solamente siente. Si yo frente a una situación estoy sintiendo angustia, la palabra es la angustia, y no hay otra connotación. Por lo tanto, automáticamente esa angustia que yo estoy reprimiendo me va a llevar a que alguna parte de mi cuerpo, por ejemplo, se pueda estar adaptando a esta situación, ¿sí? Nuestro cuerpo hace responder, según la emoción que estamos viviendo, a un órgano determinado que nos estará ayudando mediante su cambio en la función a sentirnos menos amenazados y con más chances de sobrevivir. ¿Qué quiere decir? Que me está preparando ¿para qué? Para adaptarnos. Hay una historia que cuenta que los elefantes en una época nacían con colmillos, ¿sí? Ustedes tendrán alguna imagen así que se les venga de elefantes con colmillos. Bien, ¿qué pasaba en esa época? Estos elefantes eran cazados, ¿sí? Porque esos colmillos eran de marfil y de alguna manera los cazaban para venderlos. Entonces, estos elefantes obviamente morían. La información que empezó a bajar a nivel inconsciente en ese transgeneracional, ¿sí? De esos elefantes, ¿cuál era? La memoria era de que si nacías con colmillos, la solución automática, o lo que iba a suceder automáticamente era que ibas a morir. Por lo tanto, la forma de adaptación que tuvieron esos elefantes fue la única que podían tener para sobrevivir. ¿Qué sucedió? Empezaron a nacer sin colmillos. Es decir, o te adaptás o tranquilamente podés morir. ¿Sí? Volvemos a lo mismo. El nivel del impacto va a ser el síntoma o la enfermedad. Por ejemplo, frente a una situación que yo no logro asimilar, no vamos a usar la palabra asimilar, vamos a usar la palabra digerir, ¿sí? Lo primero que va a aparecer va a ser una acidez, ¿sí? Hay una situación que yo no digiero en lo cotidiano, que me molesta, que me irrita, y lo primero que va a aparecer es la acidez, ese ardor acá en el esófago, ¿sí? ¿Y qué va a pasar? Va a tener un tiempo esa acidez. Si yo no la resuelvo, esa acidez, si yo no comprendo qué me está queriendo decir esa acidez, pronto esa acidez va a pasar a ser gastritis, ¿sí? Porque ¿qué pasa? Se hace más complejo. Si yo no lo resuelvo, vamos a pasar a otra instancia. Aparece una gastritis. Si yo no resuelvo esta gastritis y sigo sin prestarle atención a lo que mi cuerpo me está queriendo decir, lo que va a suceder es que posterior a esa gastritis va a aparecer una úlcera, ¿sí? Me está diciendo cada vez con más intensidad que yo tengo que prestar atención a esta situación y la tengo que resolver. ¿Qué pasa si sigo sin prestarle atención a esta situación? Definitivamente, si no le presto atención a lo que fue la acidez, a lo que fue la gastritis y a lo que fue la úlcera, voy a estar generando un cáncer, ¿sí? Un cáncer de estómago, por ejemplo.
Entonces, acá viene justamente la importancia de escuchar a nuestras emociones, ¿sí? Ahí tienen el ejemplo que yo les estoy mencionando, que tiene que ver con que simplemente no puedo digerir y va a haber alguna función de mi organismo que se va a estar activando. ¿Por qué utilicé este ejemplo del digerir? ¿Qué va a pasar? El inconsciente no distingue que lo que a mí me quedó atascado acá y no puedo digerir es una palabra, ¿sí? El inconsciente usa el sentido biológico, ¿sí? Cuando aparece una acidez, aparece más ácido clorhídrico de lo normal, que me va a ayudar, ¿sí? A utilizar la función de que ese ácido clorhídrico, ¿para qué viene? Para degradar ese posible huesito, ese posible pedazo de comida que quedó ahí. Lo que el inconsciente no sabe, volviendo a lo real y a lo simbólico, que lo que está ahí atascado no tiene que ver con un hueso, con un pedazo de comida, ¿sí? Sino más bien tiene que ver con una palabra, por ejemplo, con una situación que viví que yo no logré digerir. Por lo tanto, la función se va a activar de igual manera, ¿sí? Va a haber una función que se va a estar alterando. ¿Para qué? ¿Para qué aparece la enfermedad? Justamente para ayudarme a sanar. Porque esta enfermedad, entre comillas, esta acidez, no sabe que es una palabra, ¿sí? Piensa que hay algo atascado, que es un hueso, que es comida, y la función se activa igual. Entonces aparece el ácido clorhídrico que nos hace que de alguna manera este ardor nos esté diciendo tenés que trabajar algo. Por eso la importancia de alguna manera de prestarle atención a estas emociones, ¿sí? Bien. Ahí está el ejemplo que les estaba diciendo yo, de que no hay algo físico incrustado en el estómago, sino que es la sensación, ¿sí? De no lograr digerir. Ahí está el ejemplo de primero la acidez, después la gastritis, hasta úlcera o incluso el cáncer. La función siempre va a ser la misma, digerir eso que quedó atascado, ¿sí? Que puede ser, volvemos a lo mismo, bien puede ser comida, bien puede ser un huesito o bien puede ser una palabra. Bien, la finalidad y eficacia de esta terapia está basada en lograr encontrar en la vida del paciente el momento justo en que se experimentó la vivencia que desencadenó la enfermedad específica. Luego de encontrar esa vivencia, el paciente logra reconocerla y expresarla para resignificarla. ¿Qué quiere decir? Que aquello que sucedió hace 10 años atrás, por ejemplo, no sé, una situación de desvalorización, no tiene que ver con lo que está pasando hoy. A lo mejor eso ya cambió. Pero ¿qué pasa? Mi chip se quedó agarrado a esa vivencia, un ancla se le llama, ¿sí? Un raíl. Y yo de alguna manera quedé ahí y no pude salir. Lo que tengo que tomar conciencia es de que eso que sucedió ya no está sucediendo hoy y no es necesario que mi cuerpo siga respondiendo de la misma manera hoy, porque esa situación a lo mejor ya no la estoy viviendo, ¿sí? En una persona con diabetes, supongamos, ¿sí? Diabetes, lo primero que les puedo decir, más allá de lo que pueden encontrar en el diccionario, es que me está hablando de una situación de casa dividida en dos. ¿Qué quiere decir? Como una división, como una separación dentro de la misma casa. Esto puede ser una separación por una casa también, ¿sí? Cuando se dan problemas de herencias entre hermanos, que eso trae divisiones. Se puede dar porque hay dos personas que, más allá de ser marido y mujer, están separados dentro del mismo techo, ¿sí? La diabetes me está hablando de una situación donde tengo que resistir frente a una situación que me puede dar miedo incluso, ¿sí? Es una cuestión permanente de resistencia. Y hay veces que justamente, ¿no? Resistencia a la insulina también, la palabra misma lo dice. Y esto también es importante, antes de que se me pase, que ustedes presten atención al vocabulario de la persona. Porque a veces en el vocabulario de la persona ya se nos están dando algunas pistas. Hay muchas veces que me ha tocado trabajar personas con diabetes que me han dicho, siempre tengo que estar resistiendo, o me resisto a pensar, o me resisto a creer, y es la palabra que predomina el vocabulario, ¿sí? Entonces, ya lo tienen impregnado. Y a lo mejor esta persona tiene diabetes hoy por un conflicto que vivió hace 10 años, se quedó agarrada a esa situación de separación, de división, y lo sigue manteniendo en el tiempo. Lo que la persona tiene que entender en esta situación, cuando el terapeuta la lleva al resentir, es que lo que pasó en ese momento no tiene nada que ver con el hoy. ¿Sí? Que ya no necesita sostener un síntoma, que ya lo puede soltar, que es la realidad, ¿no? Aprender a soltar todo eso que no nos pertenece, a no quedarnos agarrados a esas historias que ya pasaron. Muchas veces tampoco sabemos si tenemos la capacidad de curarnos o no, o si nos curamos o no. ¿Por qué? Porque al haber un antibiótico, una medicación, un tratamiento de por medio, a veces es casi imposible saber si eso se restableció a valores normales, ¿no? Háblese de diabetes, tiroides, un montón de cosas que al estar medicados no sabemos la
hipertensión, ¿sí? No sabemos si estamos regularizados. ¿Por qué? ¿Por esa medicación o realmente el conflicto ya no está y yo no lo necesito? De todos modos, lo que yo siempre destaco es, nosotros no tenemos, salvo que sean médicos, o sea, no podemos sacarle ninguna medicación, no tenemos autoridad para sacar medicación, no lo pueden hacer. Nosotros no somos médicos, podemos tener un gran conflicto legal. Nosotros lo que hacemos es acompañar y a lo sumo sugerir a la persona, al consultante, que haga una visita con su médico y que pueda pedir un chequeo, ¿sí? Nada más que eso. Excepto que ustedes algunos sean médicos y puedan justamente hacer el seguimiento correspondiente, ¿no? Pero desde mi experiencia les puedo decir que muchas personas medicadas, por ejemplo, con la levotiroxina para el hipotiroidismo, posterior a la consulta, pidieron el chequeo médico, empezaron a disminuir la dosis, obviamente acompañadas por el profesional, y no las volvieron a necesitar. Nosotros de acá no tomamos nada como imposible. Cualquier persona se puede sanar, independientemente de lo que tenga, ¿sí? Hay personas que han resuelto, he tenido alumnas que han resuelto incluso enfermedades autoinmunes, alergias de más de 40 años, todas situaciones que uno dice esto no tiene cura. Y en realidad no, es casi imposible decir esto no tiene cura, porque volvemos a lo mismo, así como nos enfermamos nosotros mismos, tenemos esa capacidad de decir podemos curarnos. Solo depende de que nosotros de alguna manera estemos dispuestos a dar ese paso y a meternos dentro nuestro. ¿Por qué? Porque esto tiene que ver con un compromiso también, ¿sí? Voy a ir a un lugar donde no me va a gustar demasiado, me van a llevar a un lugar de dolor, a un lugar que quizás yo quise anular de por vida y lo voy a tener que volver a revivir. Y muchas personas salen con que, bueno, es fuerte, una sesión de biodescodificación es fuerte, pero volvemos a lo mismo, para sanar es necesario volverse a meter en ese lugar de dolor, es la única forma, ¿sí? Que aparte es liberador. Bien, al caer la emoción desencadenante, la respuesta del cuerpo, o sea, los síntomas caen inmediatamente ya que no tienen razón de ser, ¿sí? El inconsciente automáticamente capta que este conflicto ya no está, por lo que el síntoma ya no tiene ninguna función en nuestro organismo. Bien. Las emociones se pueden clasificar en dos grandes grupos, ¿sí? Primarias y secundarias. A ver, acá, si bien se pueden clasificar, no podemos, de alguna manera, hacer un listado de cada una de estas emociones. ¿Por qué? Porque para lo que para mí puede ser una emoción primaria, ¿sí? Como por ejemplo, no sé, decir, sabemos que las emociones, bueno, enojo, tristeza, asco, miedo, ahora vamos a ver, para mí puede ser el enojo, y para otra persona la emoción primaria puede ser la desvalorización, ¿sí? Según cómo lo viva esta persona. Entonces no lo vamos a poder encuadrar, siempre la respuesta la va a tener la persona. La emoción secundaria es la que llamamos la emoción social. ¿Qué tiene que ver esto? Es la políticamente correcta. ¿Qué quiere decir? Que esto está bien porque hay que hacerlo de esta manera y porque dije lo que tenía que decir en una situación así. Esa sería una emoción social, y es la que va a enmascarar a la primaria, ¿sí? Yo puedo decir, sí, me generó enojo, me generó tristeza, angustia, pero lo que no estoy diciendo realmente es que me generó impotencia, por ejemplo. A lo mejor para la persona no es ninguna de estas, sino impotencia. La emoción oculta o primaria es la no expresada, la que se reprimió en ese momento, la que quedó grabada en nuestro inconsciente. Y esto volvemos a lo mismo, puede ser por creencias, por tabúes, por prejuicios, por aprendizajes, ¿sí? Como que es la que hubo que guardar. Entonces, va a haber distintas emociones y distintos tipos de bioshock. Por ejemplo, Hammer decía que para un adulto, por ejemplo, un bioshock puede ser un divorcio, ¿sí? Puede ser una pérdida del trabajo, puede ser la muerte de un hijo, como le pasó a él. Para un niño, por ejemplo, un niño de 14, 15 años, puede ser un bioshock el quedar embarazada, puede ser un bioshock el que la obliguen a casarse, puede ser un bioshock la muerte repentina de algún padre o madre, de un hermano. Cada uno puede tener un bioshock de diferente manera, y de acuerdo a ese bioshock, un resentir diferente, ¿sí? Una emoción diferente. Lo importante es que nosotros vayamos a buscar no solamente lo que decimos de acá para afuera. ¿Por qué? Porque en una charla puede surgir enojo, bronca, ira, pero en el momento que nosotros vamos a utilizar el protocolo para hacer resentir a esa persona lo que quedó guardado, vamos a ver que salen otras cosas, ¿sí? Que no es lo que dijo en un principio, sino lo que está guardado en lo más profundo, ¿sí? Que tiene que ver con eso que no pudo manifestar en ese momento. Bien, el
sentir primario es aquella que se siente en el momento del bioshock, es espontánea frente al ambiente, reacciono. Cuando se expresa, todo cambia. La persona se siente aliviada y es la no aceptada socialmente, ¿sí? La sentimos en todo nuestro ser. ¿Qué quiere decir? Cuando la persona realmente puede expresar esto que sintió, esto que quedó grabado, lo que sucede es que hay un alivio automático, ¿sí? Es como, me saqué una mochila de encima, me saqué un gran peso. ¿Cómo podemos darnos cuenta si esta persona toma contacto con esa emoción primaria? Esto es simple. Si nosotros estamos viendo que la persona, lejos de resentir esa emoción, cada vez se enoja más o habla y saca emociones, pero no hay contacto con esa emoción, la persona no llegó a ningún lado. ¿Cuándo podemos decir, sí, llegamos a la emoción y la logramos descodificar, perdón? Cuando hubo una activación fisiológica. ¿Qué es una activación fisiológica? Vamos a ver en esta persona que hace contacto con la emoción, ¿por qué? Porque va a haber una lágrima que va a rodar en su mejilla, va a haber un cambio de postura, va a haber un quiebre en la voz, va a haber, no sé, un enrojecimiento en la cara, va a haber algo que a ustedes les va a decir, sí, se contactó con la emoción, ¿sí? Esa es la única forma. Ahora, si vemos que la persona habla, sí, estaba enojada, me dio mucho miedo, mucha bronca, es todo desde acá, ¿sí? Desde la parte pensante, no desde la parte emocional, que es lo que nosotros tenemos que entrar. El resentir secundario es aquella que cuando se expresa no cambia nada. Es la aceptada socialmente por tabúes, por creencias y enmascara la primaria. Intenta esconder un sufrimiento, ¿sí? La persona no pasa o no quiere pasar a la acción. Cuando se expresa continuamente aumentando, ¿sí? El famoso sí, pero. Acá hay otra connotación, porque de acá también surge después el que, bueno, yo hice bio pero no me sirvió para nada. O yo hice bio pero no me dio resultado. Acá lo que siempre hay que dejar en claro, y que ustedes tienen que saber también, es que el 50% es acompañamiento del terapeuta, pero el 50% es responsabilidad de cada consultante, ¿sí? Si el terapeuta me está diciendo que yo tengo que hacer un cambio, que yo tengo que tener otro punto de vista, o me da algunas tareas para hacer, y no me hago responsable de la parte que me corresponde, lo más probable es que obviamente no solo hayan gastado plata y no les haya servido para nada, sino que los resultados no sean lo que esperaban, ¿sí? Porque obviamente no hay compromiso. Entonces esto es un 50 y un 50%. Siempre tiene que haber compromiso de la persona. De más está decir que no les recomiendo trabajar con una persona que venga y se siente en la silla y les diga, me manda mi mujer, o vengo porque me lo recomendó, o me manda mi mamá, o me sacó el turno, ¿sí? No sirve. La persona tiene que querer, la persona lo tiene que pedir en lo posible, que la persona también sea la que saca el turno. Siempre, ¿por qué? Porque eso es lo que me va a garantizar que la persona está comprometida con lo que tenemos que trabajar, por ejemplo. Bien. ¿Qué pasa? Si la persona se pierde en justificaciones, no sirve, ¿sí? Yo lo que necesito es una persona comprometida, que tome acción, que si yo le digo, bueno, ahora de tarea vas a tener, no sé, una meditación, un acto de psicomagia, vas a tener que buscar otra forma, no sé, de adaptarte a esta situación sin que te afecte, que tome las riendas de su vida de alguna manera y que se comprometa con esta causa, ¿sí? Bien. Bueno, después los voy a leer porque algunos son bastante largos y no vamos a llegar. Bien, en terapia, ¿cómo vamos a identificar esa emoción? Si al expresar la emoción, como decíamos antes, la persona se siente aliviada, estamos hablando de una emoción primaria. Ahora, si esta persona no se siente aliviada y esa emoción crece, entonces sí es secundaria. La primaria es la que nosotros tenemos que sacar afuera, ¿sí? No me sirve que la persona esté todo el tiempo hablando desde lo que piensa, lo que sintió, enojo, miedo. No, yo necesito que la persona contacte con esa emoción. ¿Y cómo lo hacemos? Lo hacemos como yo se los hice hacer recién a ustedes, por ejemplo, volviéndolos a centrar en ese momento. Recuerdo positivo o recuerdo negativo, por ejemplo, que ustedes se volvieron a compenetrar en esa escena, en ese lugar, que volvieron a sentir en su cuerpo las sensaciones, las emociones. Eso es lo que nosotros buscamos en la terapia, ¿sí? No me sirve que la persona piense hoy en 10 años atrás. Yo la tengo que llevar a la persona hasta hace 10 años atrás. Bien, Laura levantó la mano, a ver. Si supiera, ¿hay una sola Laura por acá? Laura. A ver si te puedo escuchar. Laura. Bueno, no sé si lo quiso poner, lo quiso sacar, o qué pasó.
Bien. Bueno, la función del terapeuta, obviamente, nuestra función es acompañar al paciente, ¿sí?, a ese área de dolor que de alguna forma quiere olvidar. Por eso siempre digo que, de alguna manera, la sesión en sí muchas veces son fuertes, pero nosotros también tenemos que tener la capacidad y el respeto de acompañar a la persona de la mejor manera posible. ¿Por qué? Porque el consultante va a entrar en un área de dolor que de alguna manera él en un determinado momento quiso evitar, quiso bloquear, quiso anular, quiso, no sé, olvidar. Y yo por necesidad tengo que llevarla nuevamente a esa situación. Por lo tanto, voy a tener que ser muy respetuoso, respetar los tiempos del consultante, ¿sí? Obviamente esta persona va a hacer defensas psíquicas y durante la terapia va a intentar de un modo inconsciente evitar entrar, ¿sí? Va a haber situaciones que va a tratar de saltar, ¿sí? O de evadir. Y no es algo que lo haga de manera consciente, ¿sí? Ustedes nunca piensen que una persona no llega porque no quiere, no. La persona inconscientemente está tratando de evitar entrar en eso que le dolió. Para eso nosotros vamos a aprender en este curso cuáles son esas formas de acceder sin que la persona cebada y para que la persona realmente pueda llegar a la sanación, ¿sí? Vamos a empezar a aprender esos distintos métodos que ustedes van a poder empezar a practicar rápidamente con sus familiares, que siempre son nuestros conejillos de India, ¿sí? Para poder, para practicar, siempre digo, no es recomendable trabajar con madre, padre, marido e hijos. ¿Por qué? Porque uno puede estar involucrado en esa situación. Y cuando queramos acompañarlos, probablemente la persona se termine bloqueando si es que nosotros estamos implicados, ¿sí? O que no nos termine diciendo la verdad, o que nos termine afectando a nosotros y no podamos seguir. Por lo tanto, solo para práctica, ¿sí? Esto es como la rama de la psicología, se aconseja no trabajar con familiares. Bien, ahí dice, bueno, las funciones del terapeuta, ¿sí? Dulce, respetuoso con el modo de entender y ver la vida de su paciente. Entender que sobre todo somos acompañantes, que nosotros no sanamos a nadie, ¿sí? Eso es una cuestión más del ego. Nosotros acompañamos a que la persona se pueda autosanar. Nosotros no lo sanamos, ¿sí? La persona tiene la capacidad de sanarse por sí misma. Nosotros simplemente le mostramos dónde tiene que buscar, qué es lo que tiene que sanar, nada más. Otra connotación que debe tener el terapeuta es de no juzgar, ¿sí? Nosotros tenemos que estar preparados para cualquier cosa, para escuchar cualquier cosa, desde violencia, desde abusos, desde, no sé, lo que ustedes crean que no iban a escuchar en su vida, puede que surja, ¿sí? Y uno tiene que dejar en ese momento los prejuicios de lado. Debe evitar aconsejar, ¿sí? El terapeuta no debe proyectar su necesidad en el paciente, en todo caso va a orientar para que su paciente encuentre el recurso. ¿Por qué? Porque también está la tendencia esta de la otra persona me está haciendo espejo, entonces muchas veces entra esto del espejismo y de ver en el otro lo que yo viví y creer que el otro lo puede resolver de la misma manera que yo, y esto no es así. Cada persona tiene sus recursos, sus tiempos y sus formas. Bien, y el objetivo es hacer revivir el instante del bioshock, que el paciente exprese su resentir. Bien. Antes de pasar a las creencias, déjenme un segundito. A ver, si a ustedes no les molesta, yo voy a ir aclarando algunas cuestiones. Voy a tratar de ir de lo último hacia adelante, ¿sí? Con esta terapia y total compromiso del consultante, me preguntan, ¿el efecto benéfico se puede medir de inmediato o toma algunas sesiones? Bien, esa es una pregunta que suele aparecer a menudo, ¿no? ¿Cuánto tiempo nos lleva a sanar? Y esto es proporcional. Esto quiere decir que de alguna manera, si yo estuve, no sé, supongamos 6 meses, ¿sí? No me va a llevar 6 meses la sanación, pero no es de un día para otro, es progresivo. Puede que nos lleve desde 3 semanas, ¿sí? A un mes, por ejemplo. Incluso un poco más de tiempo. Hay cosas que las vamos a ver de manera más rápida, por ejemplo, no sé, un hipotiroidismo, que son cosas funcionales. ¿Qué quiere decir funcionales? Que no hay ningún tipo de crecimiento, por ejemplo, como en un tumor que lleva más tiempo para degradarlo, como, no sé, en un quiste que lleva más tiempo para degradarlo, ¿sí? Estamos hablando de cosas funcionales.
hipertensión, diabetes, hipotiroidismo o hipertiroidismo. Hay cosas que van a ser más rápidas y que generalmente volvemos a lo mismo, 3 semanas. Por lo que cuando yo, por ejemplo, trabajo con una persona con hipotiroidismo o hipertensión, lo que hago es a las 3 semanas, 4, un mes generalmente les dejo estar, que se hagan un chequeo y un control, ¿sí? ¿Por qué? Porque volvemos a que nosotros, frente a una sesión, se habla de una cuarentena, que la habrán escuchado hablar muy frecuente hoy en esta época, ¿no? Que el mundo está en cuarentena, ¿sí? En realidad se habla de cuarentena, ahora cada país está adaptando la cuarentena a la cantidad de días que necesita, pero una cuarentena nosotros hablamos de entre 30 y 40 días, ¿sí? ¿Qué es esa cuarentena? Esa cuarentena nos habla de que posterior a una sesión nosotros necesitamos un periodo de cuarentena. ¿Qué es esa cuarentena? Volvemos, 30 a 40 días para introspección, ¿sí? Para volver a reconectarnos con nosotros mismos, con esto que nos pasó, para darle el tiempo a nuestro organismo de regeneración, de que vuelva a sanar. Y esa cuarentena muchas veces significa aislarnos dentro de todo de aquello que nos enfermó. Y sucede que muchas veces esto no es posible, porque uno me dice, bueno, ¿y cómo me adapto si el trabajo es lo que me enfermó y no lo puedo dejar? Siempre tenemos dos posibilidades. Una posibilidad es adaptarnos sin que esto nos afecte. Para que esto no nos afecte tenemos que entender que el conflicto lo tenemos nosotros y que este conflicto del trabajo me está mostrando un aspecto de mi vida que no tengo resuelto, ¿sí? Que probablemente tenga que ver con papá o con mamá. ¿Por qué? Porque el trabajo, obviamente siempre hay un jefe o jefa, ¿no? Un compañero o compañera, y nos va a llevar a las raíces, a nuestro lugar, ¿sí? Entonces nosotros resolviendo estos conflictos que tuvimos, de alguna manera, esto nos va a ayudar a que nosotros dejemos de trasladar el foco afuera, y que podamos aprender a mirarnos como en un espejo. ¿Qué nos está diciendo esta situación? Eso sería adaptarnos. La segunda opción, que a veces es la más difícil, sería cambiar. ¿Qué pasa cuando uno tiene que cambiar de trabajo y no es posible? Entonces algunos me pueden decir, sí, pero yo no puedo hacer eso. O sí, lo puedo hacer. Y quizás sea la solución. Pero siempre tenemos que entender que entre una sesión y otra necesitamos mínimo entre 30 y 40 días. ¿Y por qué aclaro esto? Después cada uno de ustedes, según sus pensamientos, sus convicciones, lo va a trabajar como quiera. Yo les digo mi forma de trabajo y qué es lo que a mí me dio más resultado. Como todo en la vida, hay una parte que es pura y exclusivamente comercial, ¿sí? Y hay otras que no, que en realidad lo que buscamos es el bienestar de la persona. Si buscamos el bienestar de la persona, no podemos jamás hacer una sesión semanal. No somos psicólogos, ¿sí? Somos acompañantes en biodescodificación. Por lo que esto me está diciendo que yo le tengo que dar el tiempo a la persona de reconexión con ella misma. Son entre 30 y 40 días. De una semana a otra, la persona no tiene esta capacidad de asimilar todo el conocimiento. E incluso hasta puede ser destructivo, ¿sí? Hasta puede que se muevan muchas cosas juntas y la persona no tenga el tiempo suficiente para poder procesarlas. Por lo que yo les sugiero que hagan este periodo entre una y otra sesión. Van a haber mucha gente por ahí que promociona 3, 4 sesiones cada 15, cada 20 días o cada semana. No es lo recomendable si yo quiero que los resultados sean beneficiosos, ¿sí? Eso por un lado. Bien, entonces, siempre tener en cuenta de que algunas cosas van a llevar más tiempo que otras, ¿sí? Eso lo vamos a ver. Obviamente en una angina, si yo me doy cuenta hoy cuál fue esa situación de ahogo, qué fue eso que no pude decir, probablemente nos lleve 2 días, ¿sí? Volvemos a lo mismo, hablando de una angina, hablando de un dolor de oído, 2 o 3 días, o sea, eso lo vamos a ir viendo, pero va a ser de acuerdo al grado de la emoción que yo haya vivido. Bien. Bueno, es otra parte que nos toca muy de cerca, el tema de las creencias. ¿Por qué? Porque gobiernan gran parte de nuestra vida, ¿sí? Una creencia es una red de conclusiones por las que nos movemos. Están formadas por 2 estructuras, una profunda, que son los programas neurológicos, y otra más superficial que se detecta a través del lenguaje, ¿sí? Es difícil reconocer el vínculo entre ambas porque no encaja en la lógica del individuo. Una creencia puede ser un valioso recurso, ¿sí? Si esta creencia es positiva,
o puede ser una gran limitación en mi vida, ¿sí? Que sea una creencia limitante. Son inconscientes y aprendidas, son improntas, profundas raíces adquiridas en los primeros años de vida. Se adquieren mediante mensajes verbales y no verbales de padres y familiares cercanos. Y acá podemos abrir un abanico enorme de lo que son las creencias, ¿sí? ¿Cuántas creencias se le deben cruzar a ustedes en este momento? Tenemos creencias de salud, tenemos creencias ambientales, tenemos creencias, bueno, ahora las vamos a ver, de comportamiento, tenemos múltiples creencias con las que vamos a trabajar, ¿sí? Por ejemplo, ¿por qué aclaro esto? Porque uno por una creencia se puede enfermar, ¿sí? Si a mí toda la vida me dijeron que si salía con el pelo mojado me iba a enfermar, y la primera vez que salí me enfermé, la creencia que yo voy a trasladar a lo largo de mi vida es que cuando me bañe y salga con el pelo mojado me voy a enfermar. Entonces volvemos a creer para crear, ¿no? Estoy creando mi propia realidad y me estoy enfermando por esa creencia. Si andas descalzo y agarras el frío del piso, te vas a enfermar, ¿sí? Creencias de salud, en la mujer, el tema de la menstruación, ¿sí? Que si te bañabas se te iba a cortar. Bien, creencias con respecto, no sé, al dinero, que la plata es sucia, la creencia de que te tenés que lavar las manos si tocaste plata, ¿sí? Ahí empiezan a venir los problemas relacionados con la parte económica, con la abundancia, ¿sí? Que muchos a lo largo de nuestra vida nos toca sortear. Mejor pobre pero honrado, ¿no? Es otra de las creencias que también, entonces, ¿por qué es importante la creencia? Tanto en la enfermedad como en los problemas que se nos presentan en lo cotidiano en nuestra vida. ¿Por qué? Porque lo que nosotros vamos a estudiar en este curso, no solamente vamos a trabajar con un síntoma o una enfermedad, ¿sí? Vamos a trabajar con emociones. Y desde el transgeneracional no solamente vamos a abarcar las relaciones intrafamiliares, sino también los programas que nos condicionan, ¿sí? Por ejemplo, el programa, no sé, de que las mujeres de nuestro árbol, bueno, quedaron todas solteras o no pudieron tener hijos y nosotros repetimos, ¿sí? O el programa de que en nuestra familia el único que prosperó, no sé, lo terminaron estafando, entonces para nuestra familia, inconscientemente, tener dinero significa que te estafen, entonces no tenemos dinero. Entonces esas creencias económicas, también con respecto al dinero, nos van a condicionar. Por eso es tan importante analizar el tema de las creencias que nosotros tenemos, ¿sí? Y volvemos sobre lo mismo, si es una creencia que nos está limitando, o es una creencia que de alguna manera nos puede estar potenciando, ¿sí? Bien, y muchas veces estas creencias, ¿sí? Vienen bajando incluso de nuestros abuelos. ¿Cuántas veces en una mesa habrán escuchado la sal apoyada en la mesa, no me la des en la mano, que es desgracia, que es miseria? ¿Sí? Hay muchas creencias que nos tenemos que replantear en lo cotidiano. Bien, como decíamos, creencias ambientales, ¿sí? Que tienen que ver, no sé, las casas con parquet son de mejor calidad, esta sala no es adecuada para hacer el curso, con respecto al ambiente, a los colores, las paredes. Temas de conductas, es conveniente limpiar la casa, esa forma de sentarse es incorrecta, ¿sí? Es una creencia, ¿por qué? Porque hubo alguien que lo dijo por primera vez, y de ahí en más bajó esa creencia y es lo que sostienen las familias, ¿no? Entonces lo importante también de los mensajes de los que tienen hijos pequeños, que bajamos a través de esas creencias, ¿sí? Para que el día de mañana tengan algo menos para trabajar. Bien, las creencias son el permiso que uno se da para actuar o no actuar, por eso decimos que nos pueden condicionar, ¿sí? Si yo creo que soy incapaz, siempre voy a estar en un solo pie, intentando hacer algo que a la vez me voy a estar boicoteando todo el tiempo y no voy a avanzar porque siento que no lo voy a poder lograr, ¿sí? Y es una creencia que tengo, de que no puedo, de que no valgo, de que no me va a salir bien, y mucho tiene que ver con esto de las creencias que nos pusieron también en nuestra infancia, ¿sí? Cuando las cosas no van como se desean, es el momento de revisarlas y actualizarlas. Una frase de Carl Jung decía que el que puede cambiar sus creencias puede cambiar su destino. Van a tener unos ejercicios para hacer, ¿sí? Para trabajar con esas creencias limitantes en los apuntes, y también por el tema de las emociones, ¿sí? De que ustedes puedan empezar a entender con qué emociones responden frente a un conflicto, ¿sí? Dos tareitas que van a tener. Esas tareas no me las tienen que pasar, sino que son tareas introspectivas, ¿sí? Para que ustedes empiecen a analizar cómo responden frente a un conflicto.
si siempre responden con la misma emoción, no sé, con enojo, si siempre responden con angustia, cuáles son esas emociones que los predominan. Y a la vez, las creencias es lo mismo, ¿sí? Empezar a trabajar esas creencias que de alguna manera les pueden estar limitando en algún aspecto de su vida. Bien. El inconsciente biológico. Es el que nos gobierna, es inteligente y no hace nada por casualidad. Y cuando hablamos de inconsciente, a muchos habrán visto dando vueltas la imagen del iceberg, ¿sí? Que se ve una partecita afuera y todo el restante sabemos que es lo profundo, ¿sí? Siempre se habló del 90% a nivel inconsciente y solo el 10% de manera consciente. Yo me animaría a decir que ya es el 98% de manera inconsciente y solo el 2% restante de manera consciente. Entonces nos preguntaríamos hoy en día cuánto estamos haciendo de manera consciente y cuántos condicionados por nuestras creencias, condicionados por las historias de nuestra familia, condicionados por nuestros ancestros. Es como decir, somos un títere, ¿no? Y estamos manejados desde arriba, ¿sí? Por esas marionetas que somos manejados, y hasta que no empezamos a cortar cada una de esas danzas que nos están condicionando, no podemos ser realmente libres, y nos encontramos haciendo cosas a repetición, y que nosotros vamos a decir, es casualidad. Y la verdad es que no es casualidad, tiene un aprendizaje, y tiene algo, nos trae algo para sanar. Bien, el cerebro y el cuerpo están relacionados permanentemente. En cada instante se dan choques biológicos que se resuelven de una forma inconsciente. ¿Cómo pueden entender esto? Muchos de ustedes, en algún momento del día, de sus días, de la semana, del mes, de su vida, habrán tenido un tic nervioso, algún musculito latiendo, ¿sí? En el ojo, en el brazo, en la pierna, un musculito que de alguna manera está activándose. Bien, en ese instante hay un choque biológico que se está resolviendo de manera automática, así espontánea, que ustedes no llegaron ni siquiera a comprender qué era lo que estaba sucediendo, pero que me está diciendo que hay algo que se está reacomodando, ¿sí? Eso sería un choque biológico que se resuelve de forma inconsciente. Bien, el inconsciente sabe claramente diferenciar en el momento del drama las esferas de representación y asociará este acontecimiento a un tipo de resentir y a una representación biológica. ¿Qué quiere decir? Nosotros podemos estar viviendo todo este mismo conflicto, ¿no? La cuarentena a nivel mundial, o en la mayoría de sus países, ¿sí? Alguno lo puede estar viviendo como, no sé, el no poder tragar, el ahogo, ¿no? Y lo va a manifestar en la garganta, esta sensación de ahogo, de no poder respirar. Otro lo va a sentir, no sé, con la sensación del miedo a morir por esto que está sucediendo, y lo van a ver representado sus pulmones. Frente a la misma situación, otro puede decir, me siento limitada en mi casa, en mi espacio, no puedo hacer lo que quiero, y lo va a ver representado con una infección urinaria. Entonces, fíjense cómo todos, frente a un mismo conflicto, podemos, resolver de manera diferente, ¿sí? O sea, de una adaptación cada uno diferente. Bien, eso sería justamente la representación biológica. Por ejemplo, una leona que ve a sus crías muertas, ¿qué va a hacer? Va a secretar automáticamente más hormonas a nivel ovario, ¿para qué? Para atraer al nuevo macho, al nuevo león, y así de alguna manera volver a reponer esas crías, ¿sí? Automáticamente. Es una adaptación biológica e inconsciente. El cerebro recibe la orden de que falta azúcar en la sangre y va a dar la orden al hígado de producir más glucógeno, ¿sí? Si se agotan las reservas y tengo hambre, la solución consciente es comer. Pero si no hay comida, el cerebro, ¿qué va a hacer? Va a volver al interior y va a dar un síntoma. Por lo tanto, una función a nivel hepático se va a ver aumentada, ¿sí? Hay un choque emocional, no lo puedo verbalizar, esto va a crear la base del conflicto. Eso pone al cuerpo en estrés, nos quedamos sin recursos y entonces el cuerpo va a dar una solución biológica. Cuanto más intenso sea ese conflicto, más rápido crecerá el tumor. Esto es cuando hablamos de tumor. Como decimos siempre, el síntoma es una adaptación biológica de supervivencia. Bien. Entonces, eso es lo que quiero que entiendan, ¿sí? El sentido biológico. Siempre hay un sentido biológico detrás de cada enfermedad. Y de toda enfermedad, ¿sí? Hasta de un síntoma, la caída del pelo, ¿sí? La caída del pelo va a tener un sentido biológico, o sea, algo me está queriendo decir. Volvemos a que van a tener los diccionarios siempre para ir a buscar
cada cosa que ustedes quieran saber, no sé. Desde una alergia hasta, no sé, un eczema, hasta el dedo gordo del pie, qué significa, los dedos de la mano, o sea, todo tiene un significado. Lo importante de acá, se los menciono por ahí porque algunas cosas las voy viendo y las puedo ir aclarando, pero siempre que ustedes quieran saber la descodificación de un síntoma o enfermedad, van a poder buscar en el diccionario. Nosotros lo que vamos a aprender a descodificarlo, ¿sí? A, en realidad, poder llegar a la sanación natural. Bien, el sentido biológico de las enfermedades. El sentido biológico es automático e inconsciente, y se adapta a la perfección a ese problema. Ejemplo también, crea un conflicto biológico a la gallina cuando le quitamos los huevos. ¿Qué va a hacer la gallina? Automáticamente va a volver a poner, ¿sí? No es la gallina la que toma la decisión. El conflicto que está haciendo conduce a la adaptación, al igual que los elefantes como hablábamos antes, ¿sí? Bien, por ejemplo, algunos ejemplos que vamos a ver. Una mujer con un melanoma, ¿sí? El melanoma es un cáncer en la piel. Son esas manchitas que vemos que pueden ser grandes, pequeñas, en este caso es en la espalda. El sentido biológico del melanoma es la protección. En este caso, ella está en un proceso de divorcio y descubre que su marido habla mal de ella a sus espaldas. Entonces, ¿qué quiere hacer? Protegerse de eso que está escuchando. Por lo tanto, como habla mal de ella a sus espaldas, el melanoma obviamente va a salir en la espalda. Y decimos un melanoma a nivel cáncer porque obviamente el impacto es muy grande, ¿sí? Si no, tranquilamente podría haber sido una mancha o algo menor, un eczema. Persona con divertículos, ¿de qué sirve tenerlos? Bien, es la negación de problemas en la familia. Es como si no quisiera que saliese la suciedad al exterior. El sentido biológico es, esto se tiene que quedar conmigo, esto no se tiene que saber, esto no tiene que salir, esto lo tengo que retener, de alguna manera. La persona con cistitis, ya lo dijimos, marcar el territorio. Y como decíamos antes, el sentido biológico de miedo a morir es fabricar más pulmón, ¿sí? Por lo tanto, puede que ahí se esté presentando un cáncer pulmonar. Otra de las cuestiones, hablando justamente, siendo recurrente con el tema del cáncer, Hammer no considera, y gran paradigma, si los hay, el tema de las metástasis. Y acá esto va a surgir en todo el curso y va a dar para hablar muchísimo. No se consideran las metástasis. ¿Por qué? Porque se entiende desde la mirada de la nueva medicina germánica que lo que sucede es que frente al diagnóstico de cáncer, lo que se está dando es otro momento de bioshock. ¿Qué quiere decir? Otro ladrillazo, de alguna manera, otro baldazo de agua fría, que lo que va a estar haciendo es dando otro foco. Pero de ninguna manera él considera la metástasis. ¿Por qué? Porque él entiende que una célula no puede cruzar otra capa germinativa, ¿sí? Y lo vamos a ver más adelante, porque si esto fuera así, y realmente esas células viajaran por nuestro organismo, el cáncer que veríamos con mayor frecuencia no sería el cáncer de pulmón, que es el que nos está marcando el miedo a morir, sería el cáncer en el corazón. ¿Por qué? Porque las células viajan a través del torrente sanguíneo, ¿sí? Y el encargado de bombear esa sangre es el corazón. Por lo tanto, esto de alguna manera está desmitificando que existen las metástasis. Sí, podemos decir que un conflicto puede repercutir en dos órganos a la vez, porque a lo mejor la persona va al médico recién se entera y lo tiene alojado en dos lugares. Sí, un conflicto puede dar dos focos a la vez, pero de ninguna manera se dé uno ahora y al tiempo que me digan que es metástasis, ¿sí? Porque eso está hablando de otro foco. Bien, el sentido biológico de muerte en la familia es hacer más glóbulos rojos. Y lo que vamos a ver ahora es lo que hablábamos antes, el impacto emocional, el síndrome de Dirk-Hammer. ¿Por qué le pone el síndrome de Dirk-Hammer? Esto lo van a ver como en los apuntes como DHS, ¿sí? Dirk-Hammer síndrome, ¿sí? Porque se escriben siempre las siglas al revés. Él le puso, obviamente, a este impacto ese nombre en honor a su hijo. Ese impacto, ese síndrome de Dirk-Hammer, es lo que nosotros veríamos en una tomografía, que más adelante vamos a ver en una imagen, esos anillos concéntricos que yo le decía, que me van a marcar a nivel cerebral el órgano, digamos, en qué se estaría representando, ¿sí? Eso es lo que él llamó el síndrome de Dirk-Hammer. ¿Qué quiere decir? Todos tenemos un nivel de tolerancia a los estímulos exteriores, que nos impactan emocionalmente. Esto es muy diferente para cada persona y está sometido a programas aprendidos, ancestrales.
gestacionales o grabados a edades muy tempranas. Entonces, cuando una situación supera ese umbral de tolerancia, se disparan todas las alarmas del inconsciente biológico y se produce un estrés. Para que esto suceda, el estímulo debe cumplir con los siguientes requisitos. Y vamos a ver cuáles serían esos requisitos. ¿Sí? Como hablábamos antes, ese bioshock tiene que ser muy dramático, se produce una fuerte obnulación, cuesta pensar y tomar decisiones, ¿sí? El cerebro queda colapsado. Ustedes en este momento piensen en alguna situación que les haya tocado vivir de este tipo, ¿sí? Una situación, una noticia que hayan recibido como un baldazo de agua helada. Con esta connotación, fuerte obnulación, cuesta pensar, tomar decisiones, ¿sí? Ese es ese momento en el que el cerebro quedó realmente colapsado, no puedo reaccionar. Se vive en aislamiento, no se puede comunicar, porque uno así lo cree o porque es totalmente imposible. O sea, yo pienso que esto que viví o me lo tengo que guardar o realmente no lo puedo contar con nadie, es algo muy personal, ¿sí? Y me lo tengo que guardar. La otra es que no hay solución, porque no la hay o porque yo creo en este momento que no la hay. ¿Sí? No hay salida, no sabemos qué hacer. Solamente es como que si nos resignáramos, ¿no? Como que nos quedáramos a sufrir esa situación. Esto es lo que se da en el momento del bioshock, ¿sí? En ese síndrome de Dirkhammer, como él le llama. Que recordemos, para hacer el repaso, se va a estar dando en los 3 niveles a la vez. Cuando yo vivo esa situación, a nivel cerebral va a estar ese foco, a nivel psíquico el pensamiento recurrente, y a nivel orgánico una alteración que se va a estar dando. Bien, y el otro impacto, como hablábamos antes, que es el pasar el umbral de tolerancia, ¿sí? El efecto jarra, se trata del proceso más lento al que llamamos impacto emocional acumulativo, en el que cada impacto por sí mismo no tiene la capacidad de superar la barrera psíquica de la persona, pero las experiencias repetitivas se acumulan hasta que el sistema psíquico de protección cede y se entra en un estado de estrés crónico, ¿sí? Esas serían las 2 formas de impacto, recuerden. Eso generalmente, para que ustedes se den una idea, el impacto acumulativo se suele dar en las enfermedades, por ejemplo, crónicas. No sé, un asma, ¿sí? Una alergia, una hipertensión crónica. En todo lo que se hace crónico, generalmente tenemos el efecto jarra, que es el impacto emocional acumulativo. Bien, cada vez que recibimos un impacto de este tipo, una emoción queda enquistada, ocultada. Expresa lo que la persona realmente piensa y siente, y se reprime a nivel inconsciente, porque no está socialmente aceptado mostrarse de esa manera, o porque la persona no se permite a sí misma expresarla porque está mal. Liberar esta emoción es nuestra principal función como terapeutas. Cuando esta emoción se expresa, la persona se siente liberada, su cara cambia, adquiere otro color, y muchas veces se puede apreciar una lágrima en cada ojo. La emoción oculta se libera mediante la expresión verbal. Se trata de un momento en el que lo no dicho puede por fin decirse al mundo. Bien, la toma de conciencia es la integración a nivel inconsciente y lleva siempre consigo una activación fisiológica. ¿Qué quiere decir? Nosotros tenemos que ver en esa persona que tenemos delante haciéndole el ejercicio o la biodecodificación que hay una activación fisiológica, que algo cambia. Por el contrario, dijimos que si hay alguna emoción que se exacerba, se agranda, la persona no hizo contacto con lo que nosotros necesitamos. Bien, así que no por tener el conocimiento vamos a curarnos. Solo cuando hayamos hecho contacto con nuestro inconsciente y sus creencias programantes del conflicto actual, es que vamos a poder cambiarlas. El hecho de tener una respuesta fisiológica nos indica que se está reviviendo en el momento presente la situación de la que se está hablando. Y esta reactualización nos permite trabajar directamente para realizar el cambio de raíz, sabiendo que impactará en lo más profundo del ser. ¿Cómo hacemos para resignificar esa emoción? Bueno, acá vamos a utilizar técnicas de PNL, ¿sí? Programación neurolingüística, haciendo anclajes, ¿sí? ¿Para qué? Para cambiar esa emoción de alguna manera y darle un nuevo resignificado. ¿Por qué? Porque podemos estar sanando hasta el día de hoy, pero lo que tenemos que evitar es que esta persona, frente a una situación similar a esta que pueda volver a vivir,
no actúe otra vez de la misma manera y que sí tenga las herramientas para vivirlo diferente y que no le genere otra vez la enfermedad, ¿sí? La emoción oculta se expresa como una necesidad biológica insatisfecha. Cuando la persona asume esta emoción, entonces se puede plantear una decisión. Esta toma de conciencia debe conducir directamente a pasar a la acción. De no hacerlo, nos perderemos en justificaciones. La psique no comprende, sigue estresada y el problema se puede agravar. ¿A qué se refiere cuando hablamos de justificaciones? Nosotros, en la terapia, lo que tenemos que evitar es que la persona hable demasiado. Justamente que es todo lo contrario a lo que a lo mejor se hace en otras terapias, ¿sí? Que la persona necesita descargarse y desahogarse. ¿Por qué? Porque cuanto más dejamos hablar a esa persona, justamente ahí aparecen todas las justificaciones. La mente racional, el querer justificar, ¿sí? El querer decir, bueno, pero ya está, ya lo perdoné, ya se me pasó. No, porque si eso hubiese sucedido, este síntoma o esta enfermedad no estaría hoy. Esto me está diciendo que hay algo que quedó guardado y que necesita salir, más allá de la terapia que esta persona haya hecho. Me ha pasado de trabajar con personas que me han dicho, bueno, no, pero yo esto lo trabajé un montón de tiempo con mi psicólogo, con mi terapeuta, ya no quiero volver atrás. Bien, pero si este síntoma todavía está, es el ejemplo vivo de que el conflicto está trabajado de una manera psicológica, pero que esa emoción no logró salir. Por lo tanto, sí o sí hay que llegar a esa emoción. Y hay veces que la persona se bloquea justamente porque no quiere volver a ir hacia atrás. Se van a encontrar con muchas personas que les van a decir que en su vida que no, que las páginas son hacia adelante, que no son hacia atrás, que no quieren volver para atrás, que ellos construyen el día a día hacia adelante, hacia el futuro. Y realmente esta es una terapia en la que inevitablemente tenemos que ir hacia atrás para poder sanar, ¿sí? Esa es una de las connotaciones que hay que tener siempre presente y que hay que aclarar. Nosotros sí o sí tenemos que ir hacia atrás. ¿Y hasta dónde? ¿Hacia dónde vamos a ir? Incluso hacia la infancia, que es a donde se programaron nuestros grandes conflictos, ¿sí? Nuestras grandes creencias, las cosas no resueltas, ¿sí? Generalmente, aunque también se puede dar en la adolescencia, generalmente llegamos hasta la infancia. Y es necesario poder hacerlo para sanar. ¿Qué pasa? De no hacerlo nos vamos a perder en justificaciones y ese problema se puede agravar, ¿sí? ¿Por qué digo que no, que hay que evitar que esta persona en lo posible hable lo menos posible? Justamente porque se da que cuanto la persona más habla, ¿sí? Más empieza a buscar el lado justificativo, ¿sí? Más se pierde. ¿Y qué pasa cuando aparece el lado justificativo? Aparece la mente, ¿sí? Aparece el ser pensante. Yo no necesito eso, yo necesito justamente hacer contacto con la emoción, no en sí con lo que piensa la persona, sino con lo que siente. Por lo tanto, es sumamente importante que el hilo conductor en la consulta lo tenga el terapeuta. Esto quiere decir que cuando la persona llega, nosotros directamente lo que vamos a hacer es decirle qué conflicto está viviendo y vamos a empezar a desentramarlo tratando de que salgan esas emociones. Una vez que eso sucedió, sí, la persona puede hablar y contar lo que quiera. Pero si yo la dejo hablar desde un principio, el resultado no va a ser tanto positivo como lo que yo necesito para conectar, ¿sí? Las preguntas las hacemos nosotros, el camino hacia atrás lo vamos a guiar nosotros, y todo lo que tenga que ver con respuestas, con preguntas, con lo que la persona quiera saber, lo va a hacer después, ¿sí? Una vez que ya hayamos hecho digamos, el trabajo con el síntoma. Siempre es importante en el momento de la consulta explicarle a la persona qué es lo que vamos a hacer. Hay muchas personas que no saben de qué se trata la biodescodificación. Y es importante que sepan que lo que hacemos es trabajar con las emociones reprimidas, ¿sí? Con aquello que no lograron o que no pudieron decir. Por lo tanto, explicarles en un tiempo breve qué es lo que vamos a hacer. Que sepan que ese síntoma o esa enfermedad está hablando por ellos y que lo que vamos a hacer es ir a buscar el momento en que programaron esa enfermedad. Eso es lo importante. Bien, ahora sí, voy a tratar por todos los medios de responder las preguntas que hay. Bien, hay muchas preguntas por ahí en cuanto a lo personal que por ahí no las voy a ir
pudiendo aclarar todas, porque no me va a dar los tiempos en cuanto a las enfermedades, ¿sí? Me va a robar mucho tiempo si empiezo a aclarar cada una de las enfermedades que por ahí ustedes pueden tener. Yo lo que puedo sí es sugerir algunas cosas, como les decía, todo lo que tiene que ver con enfermedades, yo les voy a pedir que vayan buscando ustedes en el diccionario, que vayan tratando de conectar con esa emoción, con qué es la situación que en algún momento vivieron, y lo que les puedo dar para que ustedes se vayan acercando es que busquen el desde cuándo, ¿sí? Si hay una persona que tiene diabetes, que busque desde cuándo. Si me dice, bueno, es hace 5 años atrás, lo primero que van a hacer es leer el significado de la enfermedad, y buscar qué situación vivieron hace 5 años atrás, previo a que empiece el síntoma de ese tipo, ¿sí? Porque si no, me va a llevar mucho tiempo aclararle a cada uno de ustedes cuál es el tipo de enfermedad que pueda haber. Después los voy a leer porque me interesa leerlos, pero bien. Algunas sesiones, ese ya lo aclaré. Bien, acordate. Bien, me ponen acá, perfecto. Las enfermedades hereditarias o genéticas dijimos que no se consideraban desde esta mirada de la nueva medicina germánica, sino que heredamos las emociones, ¿sí? Las vivencias, para responder de esta misma manera. ¿Qué pasa con los hijos adoptivos? Nada es casualidad, ¿sí? No llega una persona a un sistema familiar por casualidad. La información se va a compartir y es absolutamente la misma. Es más, cuando hay una persona que es adoptada, lo que hacemos es trabajar con el árbol genealógico de la familia adoptante, ¿sí? Si están los datos de los padres biológicos, también se los puede incluir, pero generalmente trabajamos con el árbol adoptante, y volvemos a que esto es resonancia, que es campo cuántico, que las vivencias que nosotros no tengamos resueltas van a afectar a nuestros hijos, sean de sangre o no, ¿sí? Volvemos a lo cuántico, ¿sí? A que de alguna manera eso está afectando. Bueno, Cecilia por ahí me debe estar escuchando, pero ella les puede compartir por ahí un video de Bruce Lipton que lo que hace es explicar justamente cómo repercute cuánticamente estando a una cierta distancia y se altera igual, ¿sí? Desde la física cuántica. Entonces, los hijos adoptivos los vamos a trabajar desde la familia adoptante, ¿sí? No hay casualidades. Y ese hijo adoptivo, si sucede que se adoptó porque esa mamá no podía tener hijos de manera biológica, me va a estar hablando del mismo programa del árbol, ¿no? Que hubo problema con los hijos. Entonces las informaciones van a ser extremadamente similares, por no decir iguales, porque los árboles son espejos. ¿Uno mismo puede hacerse la terapia? Sí, es como explicaba antes. Si son cosas simples, no sé, un dolor de cabeza, vómitos, una gastroenteritis, o sea, sí vas a poder llegar a la emoción, vas a poder hacer contacto, pero no si estamos hablando de cosas por ahí que tienen traumas más importantes o bloqueos más importantes de la infancia, como, no sé, alguna enfermedad. De todos modos, yo siempre les digo, el intento se hace igual, lo hacen, ya les voy a explicar en algún momento, cuando llegue el tema de los protocolos, cómo hacerlo, pero sepan que sí se puede, ¿sí? En el momento que yo estoy identificando un síntoma, incluso un dolor de cabeza, me aparece el dolor de cabeza y yo me estoy dando cuenta de qué conflicto estoy viviendo, es automático. ¿Por qué? Porque ya estoy viendo por qué aparece. No tiene razón de ser que este dolor de cabeza me siga machacando, ¿sí? Bien. Si se resuelve, obviamente que se pasa, porque volvemos a lo mismo. El síntoma no tiene razón de ser ya, ¿sí? O sea, no tiene sentido que siga estando. Bien, a ver cuánta gente conectada. Voy corriendo a las pantallas porque alguien me levantó la mano, me parece. Alicia, a ver si te encuentro. Acá. A ver, Alicia, si te puedo escuchar. Alicia. Hola, ¿cómo estás? Sí, ¿me escuchás? Sí, buenas Hola. tardes. Hola, buenas tardes. Mira, yo estoy con un problema Bien. de columna. Estoy operada hace un año y aún estoy con alguna repercusión. Bueno, ahora no puedo ir Bien. al médico. Bueno, lo Tengo único que te puedo decir, resonancia. más que nada porque Sabemos lo que es la volvemos a lo columna, mismo, sí. por ahí me va a llevar mucho tiempo si aclaro una por una. No es que no quiera, pero hay muchas enfermedades ahí que me fueron poniendo. Primero, para descodificar, la columna es muy amplia, ¿sí? Cada vértebra tiene un significado diferente. Imagínense que tenemos las cervicales, las dorsales, las lumbares, las sacras.
Entonces, cada una tiene una decodificación diferente, dependiendo de qué lado, dependiendo si es una hernia, sí, o es un pinzamiento. Lo que sí te puedo decir que la columna es el soporte, ¿sí? Tiene que ver con ser el pilar también de la familia, las cargas, lo que uno lleva como carga, y que de alguna manera esto puede ser lo que está repercutiendo en tu vida. Ay, no sé si me escuchaste, Alicia. Bueno, espero que me hayas escuchado. Yo buscaría por ahí, digamos. ¿Qué más? Vamos a tratar de ir chequeando. Esto es interesante. Mi sobrina hizo un debut diabético hace 2 años. Lo mismo que me pasó a mí hace más de 20 años. ¿Qué es lo que sucede con esta emoción? Que se trasladó en ella de la misma manera, a la misma edad y con la misma rebeldía que tenía yo a esa edad. Diabetes de tipo 1. Caramba. Eso es a lo que yo voy cuando hablamos de que es un conflicto que heredamos la emoción y heredamos las vivencias, y fíjate vos que acá no hace falta hechas, sino que hay una resonancia completa, misma edad, misma enfermedad, misma rebeldía, o sea, de alguna manera ella está expresando tus conflictos. Yo lo que te podría decir con respecto a esa diabetes de tipo 1, hay muchas causas, una diabetes de tipo 1 me está hablando de que, ay, ¿cómo te lo digo? Porque es bastante amplio el tema. Es una enfermedad generalmente de tipo autoinmune, excepto que hayas tenido primero la diabetes de tipo 2 y hayas terminado en una de tipo 1, ¿no? Casa dividida en dos, como decíamos antes, acá tiene la connotación también de situación de asco y repugnancia, alguna situación que hayas vivido con asco y repugnancia. Y con una carga transgeneracional importante. Es posible que tengas síntomas de ansiedad, de hiperactividad, de insomnio, porque eso me está hablando de que hay una carga transgeneracional que se le llama yaciente, ¿sí? Pero bueno, es mucho más amplio que eso también. Alicia, a ver, ¿me pudiste escuchar? Alicia. No, no te puedo escuchar. Bueno, cualquier cosa te pido que lo escribas ahí a ver si eso te resonó. Sí, por supuesto, Tata, me pone si en otras clases conoceremos. Sí, los protocolos están al final del curso en realidad, ¿sí? Pero van a tener, a ver, lo que yo voy a tratar de hacer vamos a ver, ¿sí? Despacio, porque recién comenzamos y hay algunas cosas que saber antes, pero lo que yo trato de hacer generalmente, que lo hago también en los cursos presenciales, es ir haciendo biodescodificaciones en vivo. ¿Por qué? Porque eso les va a mostrar a ustedes la forma y la manera de ir llevándolos hacia atrás y que ustedes puedan ir practicando hasta que veamos todo el tema de los protocolos, ¿sí? Por lo que, pero bueno, vamos a ir viendo porque imagínense que somos un montón, ahí estoy viendo, y no me va a dar por ahí para hacer varias decodificaciones, sino trataré de ir haciendo de a una, aunque sea como para que ustedes vayan viendo cómo funciona y que lo puedan empezar a poner en práctica, ¿sí? Me preguntan, ¿qué más? Sí, es sumamente importante saber cuándo empezó el síntoma. Por aproximación, por algún estudio que nos hicieron, no importa por ahí en sí, si no tienen el día, no vamos al día, ¿sí? Pero no sé, enero del año pasado. Es importante la aproximación porque nosotros, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ir previo a ese desencadenante. Volvemos a que el desde cuándo me está marcando el desencadenante, ¿sí? Viví una situación previa a que se desencadene la enfermedad. Entonces yo tengo que partir desde ahí para ir hacia atrás, ¿sí? Por lo tanto, es sumamente importante. Experimenta lo de mamá y después de los 7 años de papá. Hasta los 14, ¿sí? Hasta los 7 mamá, de 7 a 14 papá. De todos modos, yo siempre digo que hoy en día cada día me sorprendo más, pero sí, los niños manifiestan sus propias emociones, y si bien están sumamente implicados en el campo de la madre y del padre, también es sumamente importante preguntarle a ese niño o a esa niña qué es lo que le pasa, ¿no? A veces viven situaciones feas, incómodas, se da mucho por estos tiempos el tema del bullying en la escuela, así que antes también se daba, por ahí no se conocía con este nombre, pero entonces estas situaciones que pueden vivir ellos a nivel escolar o con alguna situación en el hogar, de alguna manera también puede que sean sus propias emociones. Entonces trabajamos con el niño y también con las emociones que puede estar heredando de mamá y de papá. Bien, ¿qué más?
Ah, perfecto, Alicia, ahí te leí, gracias a vos. En alguien adoptado, ¿cómo lo descodificamos? De la misma manera, porque volvemos a lo mismo, más allá de que la emoción se herede, todos nosotros heredamos un montón de emociones, de mamá, de papá y de nuestros ancestros. Lo importante es que, ¿qué va a suceder? Nosotros tenemos que vivir una situación similar para que una enfermedad se desencadene. Nosotros venimos con un montón de chips, ¿sí? Como una computadora, un montón de programas. Esos programas se pueden activar en algún momento de nuestra vida o no. Eso va a depender de que vivamos o no una situación similar. Por lo tanto, siempre, siempre, más allá de que tenga una gran base en el transgeneracional, siempre se empieza con la persona y siempre lo trabajamos en la persona. Después, cuando vayamos hacia atrás, vamos a trabajar ese proyecto sentido, qué pudo haber heredado. Se hacen meditaciones, en el caso de que alguien haya hecho regresiones o programación neurolingüística, que también va a estar disponible en la plataforma, también van a tener otras herramientas para poder acceder al inconsciente. Nosotros lo hacemos a través de meditaciones y también se sana ese proyecto sentido. Créanme que hay personas que lo han podido comprobar, de hecho, y se sorprenden ellas mismas en cuanto a lo que pueden ver y vivenciar en esa regresión o meditación que se hace al vientre materno. Y el transgeneracional se trabaja con la familia adoptante, volvemos sobre lo mismo, con esas historias, porque no es casualidad, ¿sí? Todo lo que heredamos, todo lo que manifestamos, lo vamos a trabajar desde el sistema familiar al que esté unido esa persona en este momento. Esto es importante. Me preguntan si se biodescodifica una mujer embarazada, y acá voy a hacer una salvedad. Una mujer embarazada yo la biodescodifico solamente si está en riesgo su salud o el bebé durante el embarazo. De otra forma, es completamente innecesario descodificar a una mujer embarazada que viene a trabajar un conflicto que tiene hace muchos años. No es el momento. Si nosotros tenemos en cuenta que durante ese proyecto sentido ese bebé está grabando toda la información, no es recomendable trabajar con una mamá embarazada si no hay un conflicto que haya que resolver con urgencia, ¿sí? Esa es otra de las cuestiones. Convulsiones, me pregunta Romina, el conflicto de la mamá. Tiene una connotación de querer evadirse, de querer escapar de la familia, por ejemplo, como para decirte. ¿Cómo descodificar el tema del apego? Eso se puede, Mabel, trabajar a nivel transgeneracional. Es una emoción y que me está hablando, si sos muy apegada, me puede estar hablando de pérdidas a nivel ancestral, ¿sí? Entonces uno lo que tiende es a apegarse y a sobreproteger por el miedo a la pérdida, ¿sí? Eso se puede trabajar desde ahí, no en sí, desde la biodescodificación en sí. Perfecto. Bueno, hasta ahí estamos. Creo que respondí todos. Que no me quedó. Lo que no respondí tenía que ver más con enfermedades, que les pido disculpas, pero hay textos que por ahí se me complica porque son muy largos. Quiero que veamos un videito. A ver. Y esto es cuando hablamos de las emociones, ¿sí? ¿Te has preguntado por qué sientes lo que sientes? Pues conoce a tus emociones. Cuando todo en tu vida está en buen camino, es cuando alegría está al mando. Ella es alegría. Con un espíritu imparable y una energía invencible, alegría te hace sonreír y... ¿a quién le importa? ¡A celebrar! Cuando las cosas te desaniman, ahí es cuando tristeza toma el mando. Ella es tristeza. Con un toque cariñoso y un corazón gentil, tristeza entra en acción para dejarte... Dije, tristeza entra en acción. ¿Tristeza? Oh, tristeza. Cuando las cosas salen mal, Furia está presente. Él es Furia. Se asegurará que el mundo sepa que Furia está al mando. Pero en realidad tienes que tener cuidado cuando se sale de control. Cuando algo inesperado te mira de frente, Temor está ahí para tu seguridad. Con rapidez y sabiduría, Temor evalúa la situación y calma tus nervios. A su manera muy especial. Todo en orden. Gracias, Temor. A veces las cosas se ponen sucias. Ahí es cuando Desagrado toma el mando.
Ella es Desagrado. Ya sea para aconsejarte en tu vida social o en los pequeños desastres, Desagrado está para... Bueno... Un momento. Conoce a todas tus emociones en Intensamente de Disney Bien. Pixar. Bueno, este es uno que tiene que ver justamente con las emociones, ¿sí? Y como decíamos antes, esas son las emociones primarias, de alguna manera, pero que no definen qué tipo de emoción puede tener la persona, ¿sí? Si puede ser primaria o secundaria, eso va a depender en sí de la persona, como decíamos. En el material que van a tener para descargar, como les dije, van a tener 2 tareas. Una que es un ejercicio que ustedes pueden hacer para trabajar sus emociones, como habíamos mencionado antes, ¿sí? Son tareas introspectivas, y la otra tiene que ver con las creencias limitantes, ¿sí? En qué situación o qué creencias están teniendo hoy que les gustaría cambiar, que sienten que en algún aspecto de su vida los puede estar limitando y es necesario rever para poder avanzar. Son 2 tareas que van a tener, vuelvo a repetir, no es necesario que las compartan, si tienen dudas por ahí sí pueden preguntar, pero todo lo que van a hacer en el curso es trabajo personal, excepto que yo les diga, esto lo tienen que subir, esto lo tienen que compartir, o esto me lo tienen que enviar, ¿sí? Bien, quiero saber, bueno, gracias a vos, Luz, si ha quedado alguna duda con respecto a la clase de hoy, de las emociones. Los apuntes lo van a tener en un ratito disponible, o no sé en qué tiempo, creo que ya Cecilia se va a encargar de subirlos junto a la clase, van a estar disponibles. Perfecto, a ver si me quedó. Bien, no, gracias a ustedes. Bueno, espero que haber sido lo más didáctica posible para que se haya comprendido todo lo que les quise transmitir hoy. No, gracias a ustedes. Y Cecilia y Mastari, bueno, ahí está. Y bueno, nos veremos en la próxima clase y vayan haciendo sus tareas. Cualquier cosa, nos estamos comunicando. Les voy a pasar también para que puedan descargarse todo lo que son los diccionarios, ¿sí? Hay varios, hay muchos, cada uno tiene su mirada, tiene su teoría, y eso es lo que suma en realidad. Siempre es importante leer varios como para tener varias miradas, pero lo importante es que después, a medida que ustedes avancen en la terapia y en sus conocimientos, la mirada de ustedes también va a ser completamente diferente a la de otros autores también, ¿no? Eso también se lo da la experiencia. Muchísimas gracias. En la página tienen el calendario, no tengo en este momento yo el calendario encima, pero en la página